Claro. Ahí está, hola. Ahora sí, hola. ¡Epa! Ahora sí. Tumba. Ahora sí, ¿nos escuchan? ¿Nos escuchan? Por fin, bien. Ahora vamos a repetirles cómo sale. Cerro Porteño, Martín Arias en el arco, a Benítez, Pérez, Valdés y Guillermo Benítez por izquierda. Acompañado también por arriba por Aguayo, Jiménez, Morel, Vera y Fariña. Arriba está Torres, el señor Jonathan Torres, que vuelve con la camiseta número 27. Tembetaré sale de esta manera. En el arco, Jorge Chena, Barrios, Cáceres, Malvacho y Paredes. En la mitad de la cancha está colocado González, Colmán, Marcos Riveros, Rojas, Esteche y Espetale. El equipo que presenta el señor Arturo Villasanti. Qué lindo encuentro. Hola Marcos, te extrañé hoy, dice Adrián Fleitas. Yo también estaba haciendo unas cosas de administrativas, entre comillas. Belén no quiere llorar más, por eso se fue, ¿verdad? Dice Dana Pintos. Bueno, Belén está mañana para el partido de Olimpia. Partido de Olimpia, 20-30 horas. Ahí está Martín Arias. Qué lindo encuentro que vamos a tener hoy en la olla. En la nueva olla azulgrana. Partido de viernes. ¿Qué comieron, chat? ¿Qué ya cenaron, Pío? Es demasiado temprano para pensar en una cena. He metido en paz. Adivinen de qué sabor. Los reales van a saber. Epa. Jamón y queso y carne. ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡El choque! ¡Va a arrancar este cruce! ¡Vamos a ver la Fariña! Cerro con un 9. Ya volvió Jonathan Torres. Listo nosotros también. Ya volvimos con el audio. Partido que va a iniciar aquí, día viernes. Lluvia. Y esperemos que haya lluvia de goles. Vamos a ver la pelota. Y listo. En la medular. Ahí está Esteche. Esteche listo. Por el carril izquierdo, ojo con él. Chena acomodándose dentro de los tres palos. También Martín Arias. Esperando el inicio. 20-30 horas puntualmente. Dale 10 Vivar. Que empiece, ¿eh? Tengo que estar de hilo ya. No, falta un minuto. Ah, falta un minuto. Ahora tiene 8:30. Perfecto. Va a comenzar. Mueve la pelota el ciclón de Barrio Obrero. Ya hay fútbol. Ya se mueve la pelotita en Barrio Obrero. Vamos a ver qué acontece en este encuentro. Cerro Porteño que quiere buscar y conseguir puntos importantes en su casa, ya que Libertad acabó empatando 1-1 ante el conjunto de 2 de Mayo, que lo tuvo para ganar inclusive, ¿eh? Sí. ¿Alguno vio la jugada del penal? No, yo realmente no la vi, pero vi que hay mucha gente que se ha quejado. ¿Está cuestionando? Sí. Lastimosamente en este país tenés que esperar como 1 hora que salga el resumen en YouTube, si es que suben la jugada para ver si fue penal o no, ¿verdad? Ahí saliendo Cerro Porteño por el carril izquierdo. Guille Benítez recibía la presión de parte del hombre de Tembetaré que viste la 40, que es Marcelo González. Va saliendo Cerro Porteño ahora por el carril derecho. Cabezazo de Ala Benítez, la mete al medio. Este es Fariña. Uy, casi se conecta con Gabriel Aguayo. Todo estaba invalidado. Robo mundial, fue el penal, dice Isaías Visa. Tremendo robo. Bueno, vamos a esperar que suba a YouTube entonces los perros y vamos a dar nuestra opinión. Saliendo la rojiverde. Creo que amerita entonces. Sí, señor. Polémica. Hay que ver. Levanta la pelota y rechaza Cerro Porteño. Le queda Morel que adelanta para Aguayo. Todo está tranquilo porque está Alan Paredes. El último partido que se subió fue Guaraní Triqui. ¿Guaraní Triqui, mira? ¿Partido de ayer? Es de ayer. Sí, Claro. señor. Todavía no está el partido. 4-2 terminó ese partido a favor. No, 3-1. 3-1, cierto. ¿Qué le pasa a Guaraní, Levanta Morel, balón para Benítez, lo encuentra muy bien, colocado a Torres, vértice de área, Torres retrocedió e hizo lo que quiso Nenza Rojas. Saliendo ahora Tembetaré. Ahí al F5. Tacuara metió penal. Tacuara metió penal. Vamos a ver quién marca en este partido. Mínimo fuerte polémica, dice Isaías Visa. Igual era contra España Tacuara. Para Ariel Cor. No. Y claro que Tacuara metió el penal. Morel, Benítez, qué bien le quedó a Cerro Porteño. Wilder, ahí le queda el rebote al Bocón, va la pelota para Aguayo, cruzar Aguayo cruzó, saca Tembetaré, lo despeja ahora Esteche. Peleado en la mitad de la cancha, el juego, toca Valdés,
La mueve Morel. Morel se encuentra con Valdés y Valdés que la mueve por izquierda. Apertura del balón de parte de Damián Pérez. Atrás Benítez y devolución para Damián Pérez. Pérez más atrás con Bruno Valdés. Bruno levanta la cabeza, toca arriba, pasa la medular, se viene Cerro, levanta Fariñas, que bien se va. Va Benítez, espera Guayo, va Benítez. Se le fue la pelota y estaba inhabilitado. De vuelta en offside Benítez. Tranquilo, le dice el asistente 2. Ahí está. ¿Banca el buzo? Para mí que es un pantalón, ese no es buzo, Para mí es una especie de... Buzo, lom. Exacto. Estaba adelantado Benítez. Mientras daba indicaciones Villasanti. Hay salida. Salida para Tembetar y levanta China. ¿Sabes lo que pasó con el técnico de 2 de mayo? ¿Qué pasó? No le gustó el penal, que se haya cobrado el penal, ¿Sí? y se abrió de la cancha. ¿Se fue? Sí, y cuando Pará, quiso volver, Felipe. el árbitro no le permitió sentarse otra vez en el banco. Pará, O sea que Felipe. fue considerado como echado. Claro. Y O sea, salió. no le gustó el penal, se abrió. Y después quiso volver y terminó dirigiendo a un jugador. ¿Qué? ¿En serio? Claro, porque se fue el técnico y le echaron al asistente. ¡No! Entonces tuvo que dirigir, finalmente tuvo que dirigir un jugador Epa. tipo Cristiano en la final de la Euro 2016. Cierto. Después apareció un segundo asistente que estaba dando indicaciones. Hay pelota parada para el Ciclón de Barrio Obrero. La mueve Matías Damián Pérez. Pelota en salida que corresponde al más popular. Matías Damián. Ya lo encuentra Guillermo Benítez. Benítez atrás y devolución para Matías Damián Pérez. El esférico corresponde al Ciclón de Barrio Obrero. Está empatado 0-0. 4 minutos con 15. Participa ahora el argentino Martín Arias. La salida para Damián Pérez. El partido ya está en su primera etapa. Valdés que metió para Morel, se viene Cerro Porteño, viene Viera, saca rápidamente la pelota Tembetaré, intenta de vuelta Cerro, hay lateral para el Ciclón. También ya se fue Dorival, que hablábamos hoy al mediodía. Mirá, Dorival. De que parecía que no. Gareca se fue al final. No, Gareca no se va porque no tienen plata para echarle. Claro, la rescisión está Claro, fuerte. le están empujando a que se vaya y Gareca. Vos sabés que. Sí, está Gareca. Vos sabés que estuve viendo. Ujú. Gareca es el tercer mejor pagado de América. ¿Quién es el Con segundo? Y el primero. Vos sabés que Scaloni, el primero. Scaloni. ¡Ay, qué pelota metió y se va! ¡Guayo! Chena. Según esta página chilena, porque era una página chilena la fuente, Sí. Alfaro gana más que Scaloni. Entonces sería uno. Ese fue con su sueldo antiguo, me imagino. Espera, ¿en ¿Te Ecuador acordás? o en Costa Rica? Yo me acuerdo, ¿te acordás que Scaloni iba a decir, era Shinyaranga, que no cobraba casi y que se iba a ir? Un momento se dijo eso y al final le pusieron un sueldo de la gran puta. Ataca ahora Tembetaré por la mano derecha. No hay falta, ya se repone la jugada. Va tocando ahora Matías Damián Pérez. La empala, saca. Le quiero comentar a Isaías, que dice que hace una hora que ya salió Gareca. El presidente de la Asociación Nacional del Fútbol Chileno hace una hora ha dicho que no se va Gareca. Perfecto. Y dijo explícitamente porque no tienen plata. No, eso sí ya fue información, pero lo que pasa es que... Es lo que circula. No, pero eso pues ya es, ¿cómo te digo? El justificar tu desacierto. Tu cagada. Yo me refiero a parte del periodismo, como que el periodismo dijo se va. Sí. Y después. Ya se tomó la decisión de que le saque. Pero. Pero no se le sacó porque no hay plata nomás. Ah. Pero igual, esto que les comenté, supuestamente, voy a buscar otra vez, salió una lista y Scaloni estaba quinto, ¡Epa! siendo el campeón del mundo. Mira. Hay pelota parada desde la mano derecha. Frente a preferencias para el conjunto de Tembetaré. Viene el centro al área. ¡Ah! Sacó Valdés de cabeza y tiro de esquina para los nómadas. 6 minutos con 40. Se merece aumento el faro, dicen los muchachos. Igual 8-bit vibe me da. Los contratos de seleccionadores son así. Los contratos normalmente van desde que asumen hasta que termina la eliminatoria.
Y cuando termina la eliminatoria hay renovación automática hasta el Mundial si se cumple el objetivo que es la clasificación. Y normalmente en ese, ¿cómo te digo? En esa actualización suele haber un aumento de salario. Tiro de esquina de Rivero Salaria. No llegó el cabezazo, le queda Esteche. A ver qué hace Juan Francisco, lo persigue. Gastón, se va Juan Francisco, se deshace, no hay falta. Hay salida y corresponde al Ciclón. Viene con todo. Ay, con todo. ¿Para qué? Porque está Colman que retrocede. Sí, claro, Ariel Cor, ¿te recordás que incluso había gente? Lo que pasa es que al final de cuentas es cuestión de momentos. Había gente que estaba... Gareca había sonado antes de Garnero. ¿Recuerdan? Sí. Y claro, porque Gareca termina agarrando Chile. ¿Se acuerdan cuando Chile nos ganó en el amistoso antes de la Copa América? Me acuerdo, sí. ¿Nos pegó un baile Chile? Sí, nos pegó un baile. Y se decía que Paraguay estaba perdiendo tiempo con Garnero. Recupera Cerro, disculpame Nelson porque viene Fariña, la mete al medio, interioriza con Gastón, Gastón que mira, empala, sácate, Betari, decías Nelson. E indefectiblemente perdimos muchísimo tiempo Sí. y puntos con Garnero, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que en ese momento no estaba disponible Alfaro. Viene con todo ahora el hombre de Tembetarí, González, se mete en el área, saca Cerro, saca Gastón. Así es, Gordo Acosta. Eso arroba, claro. Claro, González de vuelta con la pelota, el esférico en 3/4 de cancha, en terreno del Ciclón, la mueve en esa zona Colmán, se conecta con Esteche que se mete al medio con una especie de enganche, Esteche la empala, viene el centro de González y está en el área, a ver qué hace Tembetarí, el rojiverde, está atacando, Matías Damián resiste y saca la pelota, pero le queda a Rivero, Rivero se conecta, se viene de vuelta Colmán, lo ve por el costado derecho a Cáceres, a ver qué realiza el equipo que hoy está dirigido por el señor... Arrancó bien Tembe. Sí. Para vos, ¿cuál fue mejor, Nelson, en el Ecuador de Alfaro o la Ligroja de Alfaro? Es muy difícil tu pregunta. Obviamente hay un grado de identificación con este equipo. Pasa que el equipo de Alfaro en Ecuador ya era un producto terminado. A mí me gustó mucho cómo jugó Ecuador en el Mundial. Sí. Tuvo mala suerte en ese famoso partido contra Países Bajos, pero a mí me encantó cómo jugó contra Qatar. Pero igual te digo algo, me parece que... Benítez adelanta para Wilder. Corte rápido y preciso del líder Cáceres. A mí me parece que de mediocampo para arriba, salvo Moisés Caicedo, creo que Paraguay tiene talento individual un poquito por arriba de aquel Ecuador. Vos sabés que sí. Sacando a Moisés, que Moisés es un fuera de serie total. Hay juego con las manos. He visto a Alan Olimpista que estaba paseándose con un rapero. Ahí se viene Benítez, ¿Cómo? se viene Benítez, cruzó. Cáceres. Che, ¿cómo lo dejaron tan solo, boludo? Cáceres sacó la pelota acá, segundos, cortás a Nelson para Marcos. No es que la jugada meritaría el gol. Disculpa, María del Cor. Perdón. Ecuador no tiene un enciso, dicen. No, tiene unos buenos jugadores. Igual, si te vas a una cuestión de características del jugador, no tanto. Hay tiro de esquina, pelota desde la esquina para Cerro Porteño, se mueve Jonathan Torres por él, espera Bruno Valdés, viene el centro al área de Gastón, se eleva, cabecea, queda la pelota en un rechace de conjunto de Tembetarí. Atención con Gastón que intenta de la mano izquierda cerca de Villasante y consigue el lateral Cerro. Lo que tiene Ecuador es que tiene dos zagueros centrales ultra mega élite. Pacho e Hincapié. Pero Sarmiento y Kendry, Ariel, ya vendrían a ser de esta generación. O sea, no fueron, sobre todo Kendry, que no tiene 17 años, tiene Kendry Páez. No lo tuvo tanto. Un quilombero que Kendry Páez. Y claro. muchas Pacho. cosas, William Pacho. No Pancho. ¿Quién dijo Pancho? No. Voy a preparar ya. ¿Cuándo juega contra Ecuador? Cuando ¿Vos sabés digo que Pacho. cuando digo Pacho. Pacho, me recuerda a Pancho, che? Guille Benítez, Saludo a Pancho pelota de Guille para Fariña, se abre Fariña, dejó para Benítez. González que saca la pelota porque se estaba armando una jugadita entre los dos. Avanza de vuelta Cerro Porteño. Qué jugador raro Gonzalo Plata, Alan.
Levanta ahora Jiménez, domina en el área hasta que llegó Malvaccio, que lo sacó de manera endeble, lo ayuda González, ya lo despeja del todo, arriba estaba Espetale, viene de vuelta la conducción de parte de Rodrigo Rojas, va la doble R, se viene con todo por el costado izquierdo, ahora Esteche, balón dominado de la rojiverde, pelota arriba, Esteche. Claro, pero Pervis es lateral izquierdo, Ariel Cor, pero es un jugador demasiado importante dentro de la estructura de Ecuador, eso sin lugar a dudas. Pero a mí lo que me da por la bola es lo que hace el CM del Brighton. ¿Qué hace? ¿No viste, peón? No vi. Subió la foto del Colo Barco, subió la foto de Julio Enciso, todo en Sudamérica. Y todos estaban a préstamo. Buenas notas. Claro, pues tiene contrato en vigencia también que suba. Sí, pero... Pero eso es culpa de Hurseler, no del CM. Obvio, ¿no? El CM, el Hurseler es podrido eso. Vamos viendo. Detestable. Y la pelota es del Ciclón de Barrio Obrero sobre los 12 minutos. Gastón se la da y la va tomando ahora Matías Damián Pérez. Avanza Matías ya en terreno de Tembetaré, pelota de 3 dedos. Saca Cáceres, le queda el rebote. Viene el remate. Uy, cerca estuvo porque apareció Riveros cortando. Y se viene Riveros, corta la torta, deja un pedazo. Lo lleva ahora a Espetale. A ver qué realiza Espetale. Se enfrenta, que bien la hizo. ¿Qué pasó? ¿Estaba en posición adelantada Espetale? Espetale. Ener es un crack, dice Isaías. Ener es el goleador, ¿verdad? De Ecuador. Ener Valencia, que apareció también, que apareció en el equipo ideal, en el 11 ideal. Tuvo la posibilidad de alcanzar la Messi en la tabla de goleadores y falló el penal contra... Hizo un doblete. El primer gol sí es cierto pelota para Benítez. Corta bien Tembetaré, pero le queda a Aguayo. Va hasta el fondo Aguayo. Atento en el área. Está Torres. Qué bien dejó, limpió. Y va Aguayo atrás la pelota. Se viene el Ciclón. La mete al medio. Pelota al interior. A ver qué realiza Jiménez. Está adelantado para mí, ¿eh? Sí. Está adelantado Aguayo, pero bien se está moviendo el Ciclón de Barbero, que hasta el momento no está llegando el gol. El primero, Nelson. Sí, creo que el negocio de Cerro está a la espalda del Chico Paredes. Es ahí donde insiste en exceso con Alan. Si no es Alan, es con Aguayo. Hacía el movimiento ideal tanto él como Torres, o en realidad Guillermo Benítez, que se metía al corazón del área. Pero realmente Cerro está bien. Tembetaré tampoco es que está en un bloque bajísimo esperando que Cerro proponga. El partido es bueno en esta primera parte. González se desprende la pelota y va Rojas, se viene Rojas, despide Esteche, vértice del área, ya lo ingresa, viene el centro, Rojas, no pudo cabecear, intervino Elisa Bonel, le queda la pelota, viene el remate de Colmán, no tuvo un gran remate en esa Colmán. Más allá del meme que se generó en la transmisión contra Olimpia, lo más incisivo que tiene Tembetaré es Esteche, ¿eh? Sí. Lo más incisivo. Vamos, Cerro Porteño, dice Miguel Garay. Franco, a quien lo que le escribí, dice Lolo Segovia. Estoy haciendo unos videos. Está haciendo videos. Hay que producir, muchachos, hay que producir. 15 minutos, cuarto de hora en la primera etapa. Se ve todo tu computadora. Perdón, chat. ¿Dónde va Cristiano Nelson, Portugal, MLS o Flamengo? Salió, bueno, en realidad termina contrato en junio. Sí. Con el Al Nassr y todavía no ha renovado. Arriba la pelota. ¿Se viene? Uf. ¿Será? Me vuelvo loco si se da, ¿eh? Bueno, pero igual, estaría lindo. No, una locura, por lo menos para el Mundial de Clubes. Claro. O sea, no te pido que te quede toda la vida, pero unos 6-7 partidos. Una última sonrisa. Espetale y Benítez van conversando y se va moviendo el delantero que tiene hoy Villasanti a su cargo. Viene a Luqueño, dice. ¿Cierto que Ramón se va del Nottingham? Le subió un flyer hoy. Ay, no se equivocaron más de país los del Nottingham Forest. No, ya no se equivocaron, pero le subieron un flyer, sí. No, pero pasa que contó Cristian Martin. Lo de que puede que vaya. Lo de que, claro, pero es que más allá de la cuestión de información, no es una realidad. O sea, tengamos en cuenta que muchos jugadores paraguayos, el mercado de pase de junio va a ser muy entretenido de ver para los paraguayos. Y atención que esto es desarrollo. Entretenido porque se viene Cerro a la carga, la carrera, se abre Wilder, rompe espacio, pero le queda y decide Guille Benítez descargarlo en Farillas, qué buena pelota metió, se viene el Ciclón Aguayo, le queda Jiménez. Qué buen cierre. Qué buena la actuación del hombre Malvaccio. ¿Sabe por qué?
Sí. Porque todo aquel jugador paraguayo que quiera irse al Mundial va a tener que tener un año de continuidad y de jugar todo para convencerlo a Alfaro. Porque fíjate que las temporadas empiezan en julio-agosto. Y literalmente de julio-agosto hasta el Mundial hay solamente 2 partidos competitivos, que es el combo de septiembre. ¿Cierto? Después seguramente vas a tener alguna fecha FIFA en marzo y vas a tener algún que otro amistoso antes del Mundial. O sea, Alfaro no va a tener, siempre y cuando clasifiquemos que estamos realmente cerca de lograrlo. Este Chempila y se viene ahora. Rivero metió la pelota para González. ¿Va Llega. atacando? No llegó. A lo que quiero llegar es que tienen que decidir. O sea, Enciso tiene que definir su futuro. Enciso no va a volver al Brighton, muchachos. No. Por una cuestión sencilla, que le queda un año de contrato y el Brighton no va a querer que se vaya libre. Va a tener que venderlo ahora. Y con este nivel que tiene en eliminatorias, el mundo vio su gol. Y eso le da un valor de mercado. Sí. Después, Ramón tiene que salir de donde está. Miguel ya hizo el cambio porque se fue a la MLS para ir a jugar justamente. ¿Entendés? Después, ojito Tony, Tony. Ojito Tony, que de repente ha dejado de jugar en el Torino, de por ahí él puede decidir ir a un club en Europa donde sepa que va a jugar 30 partidos por temporada. Después, Alderete. no, Omar no creo que salga porque juega todo y pieza. Pieza fundamental en el Que fue al Getafe. paso, el famoso paso que estábamos Pero viendo lo, que hace 2 pasa, años. pero lo que pasa es que no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de que lo quiera soltar el Getafe. Sí. Getafe dice, cláusula o nada. Pero cláusula, ¿cuánto? 30. 16 millones de euros. 16, imagínate nada. Y no quieren pagar, papá. Qué locura, si era curepío, si era brasilero, al toque se dio. Vamos viendo y tocando la pelota. El Ciclón le queda. Fariña metió la pelota filtrada. Salió China. La Larza. Sí, pero ahí pues estaría el core. Ella está para dar el salto, totalmente. Pero ahí pues vos tenés que tomar una decisión. ¿Vos qué decís? ¿Doy el salto ahora? Porque, por ejemplo, Ramón dio el salto, Sí. pero no está jugando. No. Enciso cuando dio el salto, no jugó su primer año. 23. O en realidad no jugó los primeros 6-7 meses. Vos como jugador vas a tomar la decisión de pegar el salto o decir, y si aguanto un añito más, llego al Mundial jugando todo, y ahí después de ser un jugador con el rótulo mundialista, tengo otro valor de mercado. Por eso es muy interesante el mercado de junio, muchachos. Eso habría que hablar, está muy bueno. Inicia de vuelta la jugada para Tembetari desde el arco. Chena. Derechos formativos, Salam. Jorge Chena levanta el balón. Descarga Benítez en Wilder Viera, que recibe la marca de Colmán, que ya recupera la roba. Colmán lo persigue de vuelta, le quiere sacar el balón. Wilder decide petarla al medio, interioriza la jugada. Cayó Roma. ¿Hay falta? ¿Cobró falta? Hay ¿Te tocó? falta. Hay falta, ¿sí? ¿Qué jugadores creen recuperables para la selección? Si vuelven a un buen nivel. Oscar Romero fue el primero en ofrecerse. Quiero No, un buen si en la selección no juega Kaku. Ya soy. ¿Quién es un jugador recuperable que no está ya dentro del Alfaro? Arzamendia. No, por Semendia Pero está, no fue estuvo en el último convocado ya. Semendia no, jugó está. partido y todo. Sí. Hablando de ¿Quiénes son laterales, jugadores va recuperables? ahora tocando y tomando la pelota desde abajo. Matías Damián Pérez está en la medular, cruzando el Ecuador. Matías Damián dejó para Gastón, que pasa de 1, pasa de 2 y la pisa, la muestra. Salonístico, lo de Jiménez. Richard Sánchez, dicen, pero Richard Sánchez. Bueno, ahora llegó a Racing, donde seguramente va a jugar mucho más. Obvio, pero El medio cachorro. campo está completito. Ese es un mal tema. Claro, pero vos me decís Oscar Romero y forma parte del medio No, campo no te también. digo, Oscar Romero se ofreció. Yo te digo que Oscar Romero. No, pero cualquier jugador profesional se va a ofrecer nomás luego. Sí. Si quiere jugar un mundial. Y por eso Claro. pregunto, ¿quiénes son recuperables en serio? Matías Segovia dice, para mí. Pero no puede ser recuperar a alguien que nunca fue convocado. Exacto. El aire está off, ¿eh? A ver. Si vos haces un recuento de volantes, Paraguay juega naturalmente con 3 en el medio. Sí. Tenés Villasanti, Ujú. tenés Cubas, Damián. tenés Damián. Ujú. Ayúdame. Damián Cubas, está Villasanti, ya lo nombraste. Galarza. Galarza, Sí. O sea. 4. ujú. Me Después- falta más. Pero acá tengo la lista. ¿Por qué me hago tanto, boludo? Y bueno, después lo tenés a el chico que fue al Fluminense. Bueno, no, pero el Lescano es Un enganche. otra característica. Ujú. Yo te hablo de volantes puros y duros. Y eso es lo que llevó ahora. Mirá, Hugo.
A mí- Diego Gómez, amigo. Diego. Yo creo que el que dio un salto para tratar de estar en la selección y no lo logró fue Mati Rojas, al irse a River. Mati Rojas difícilmente se ha convocado. Sí. Richard Sánchez y Lorenzo Melgarejo sí llega a la selección en el próximo combo, dice Fer Acosta. El que no va a pisar más la selección, y yo creo que nunca durante el ciclo del Faro, creo que va a Vareiro. ser Zorrito Vareiro. Ujú. Benítez lo ve desprenderse a Aguayo a la carrera, decide retroceder y encuentra a Gastón que con tranquilidad, con frialdad sacó el pase y está Benítez, la bajó Benítez, llega Aguayo, saca y ya despeja la pelota. Está en Betar Cerro Porteño sin encontrar la llave del primer gol todavía en este partido. Matías Damián, toma Damián. Sí, claro, sería espectacular tener un 9, pero pasa que Arce bajó el nivel en relación al año pasado. Ábalos llegó mejor para el Faro, por eso jugó. Y Tony, Está Pita también. o sea, claro, Pita también cambió de club. O sea, hay una diferencia muy grande entre Tony y el que le compite el puesto. ¿Entendés? Avanza Cerro a la carrera frontal de Morel. Vendrá el centro de Benítez y está sacando la Malvacio. Aguanta de cabeza y se viene Cerro. Fariña quería. Se le escapa a Aguayo y saca a Marcos Riveros. Va tocándola, moviéndola también Rojas. Avanza y corre y va a la carrera González. González ante dos, ante Gastón y Damián. González no encuentra la llave para poder salir de ese apretón y Cerro ya recupera el balón. La va moviendo en triangular. Después tenés dos jugadores que tienen que dar un salto definitivo. Viera adelantó muy bien para Benítez. A ver si saca el centro. Benítez. ¡Qué corte! Para mí hay dos jugadores que tienen que dar un salto definitivo porque nosotros tenemos un gran momento en cuanto a defensores, pero todos son sub 30 y tantos. Sí. Junior, Fabián, Gustavo. Y vos necesitas que definitivamente Duarte dé un paso al frente, que Mateo dé un paso al frente, Que Ronaldo que Choco también. Fernández dé un paso al frente, que Ronaldo dé un paso al frente. Necesitas eso. Centro de Benítez al área. Con las manos despeja rápidamente Tembetares. Cuenca se desgarró, amigo. Por Pulpito eso, y Gamarra. simplemente. Dice. Para mí, Pulpito. No, y Pero justamente- Pulpito no sabes nada, eso es lo triste. No, pero No sabes Fabián qué juega pasa. en la misma liga. ¿Y por qué no se lo llama Pulpito? Por algo nomás también. Matías Damián Pérez la mete al medio. Está jugando con él, moviendo y tocando. Cerro Porteño. Porque ahora mismo no lo necesita. Ni a él ni a Mateo. Avanza el Ciclón, qué buena pelota, adelantó, filtró bien el centro de Wilder, despeja la pelota Tembetare, a ver qué realiza el nómada, cortó muy bien y se lanza Matías Damián con todo, porque sabe que tiene que volver a su posición. Yapoina Franco, empresario, sabes bien, dice. No sé si por el empresario no le van a llamar. Capaz no tiene el nivel nomás. Si Valbuena está en la misma liga. Y es un jugador de selección. Ahí está el Ciclón con Bruno Valdés. Pelota para que la contacte, para que la llame, para que la sostenga. Vi en Twitter un tipo que pidió que le den minutos a Orlando Gil. Una vez ya clasificados. En Twitter y tenía muchísimos likes. Fíjate lo que vos decías, probar jugadores. Es una que vez el ya buen clasificados. presente de Gil va a llevar a todos a decir eso. Tocando, moviendo Bruno. El esférico corresponde al Ciclón. 3/4 de cancha para Matías Damián Pérez, que lo ve escaparse a Benítez, que llega a la vértice, saca como puede Paredes, avanza con el esférico dominado Cerro Porteño, se viene Benítez que va hasta el fondo, pasó de uno, de dos, pasó de Esteche también, ahí está jugando Gastón de taco, no hay solución para esa jugada que tenía en mente el Ciclón de Barobrero, insiste Morel, le queda Morel, le empala la pelota, la daca de pecho, saca Malvacio, sacó Malvacio. Súper, gracias mi rey. Benítez. Mueve. Y toca. El Ciclón. Juega en México Diego González, en el Atlas tengo entendido. Sí, Diego que fue al Atlas. Ya marcó ahí. Qué bien. Qué buena jugada, la dejó pasar, la empala el cabezazo de Aguayo. González. Mueve de vuelta. Por atrás. Y juego por afuera de Damián. Atrás la devolución de Wilder Viera. Lorenzo Melgarejo. Yo entiendo que Lorenzo está teniendo un gran presente, pero
Valdés clarifica la jugada con Damián Pérez. Creo que no hay espacio. Por fuera, Damián encuentra a Wilder. Viera, tenencia de Viera, se la da a Matías Damián. Por dentro con Bruno Valdés, que está en la mitad de la cancha. Qué lindo pase metió para Benítez. Saca Malvagio. Le queda la pelota media luna, el remate. Y está Torres. Se animó Cerro y estaba adelantado. Que muchos offside ya, ¿eh? Sí. 26 minutos y el partido no pasa nunca los minutos, ¿eh? Está larguito. Sin goles. Nada. No hay nada. Lindo, ¿eh? ¿A qué hagas? Y hoy con. Pero no me toca. Mira. ¡Epa! O sea, onda de Está muy bueno, Y sí. después le hace que se muevan un ratito. Bueno. Somos malos, dice Milciades Maciel. El partido va llegando a los 30 minutos. En esta primera etapa, Cerro, Tembe, Cerro. Hay que ver si en este primer tiempo tendremos goles, no lo tendremos, si habrá un empate. Me preocupa que estemos jugando para Libertad todo otra vez. Wilder Viera, se mueve Aguayo, espera Aguayo. Torres que participa, mete el pase para el control de Alan Benítez. Interior para Morel. Está clarificando la jugada Gastón con Guille Benítez. Se lleva, se dibuja ya. Ahora la diagonal. Mueve Morel. Toca Gastón. Gastón con la media vuelta. Qué bien la hace Gastón. Va encontrando y solucionando sus dudas Morel. Porque está Benítez. Ahí está Alan. Pide Elisa Fariña. Alan atrás. 0-0. El partido, paridad en el marcador. No, son 12 grupos de 4, muchachos. No son 3 grupos, no son 16 grupos de 3. Eso nunca ocurrió. Cerro está rondando el área de Chena. Pelota de Pérez. Cayó Wilder. Viene el remate de Fariña. Pelota Boya en la puerta del área. Persona de remate. ¡Está Guayo! ¡Palo! ¡Palo! Y le queda Benítez que engancha. ¡Pegale Wilder! Se desvía la pelota. Y tiro de esquina. ¡Palo! El palo! Le dice que no a Guayo. Hay tiro de esquina para el Ciclón de Ibarra porque lo intentó Wilder. Se desvió en el camino por el hombre que hoy está defendiendo todo, que es Cáceres. El rebalón de Wilder terminó siendo una asistencia de pecho. Error conceptual de Paredes, el lateral izquierdo de Tembe. Creo que es de lo más flojo en el partido. Fíjate, no va con la contundencia que hay que ir a esa pelota. Entre Malvacho y Paredes gana el espacio. El remate es preciso como tiene que ser, cruzado, rasante, fuerte. El palo salvó a Tembe. Hay juego desde la esquina para Cerro Porteño. 29 minutos. Va a levantarlo. Va a enviar la pelota al área. Gastón Jiménez. Se prepara el Tonga. Se mueve en el área Cerro. Lo pinta el azulgrana. Ahí está el centro del Tonga. Saca rápidamente Malvacho. Le queda a Gastón. Qué bien se coloca. Qué bien enganchó. Y estaba adelantado. El partido está 0-0. Guille 10. 0-0. ¡Epa! A las 9 en punto. Lindo, gracias. Ahí lindo el centro de Gastón. Nadie pudo aprovechar porque ya se adelantó en el primer palo. Malvacho. Buen partido de Tembetaré. A Brun. No. Empieza a tomar forma la salida de Tembetaré con Chena. Chena desprende por un costado. Qué bien la mete en esa González. No llega al objetivo. Participa en la marca Gastón. Le queda bien a Morel. Morel que adelanta para Fariña. Qué bien pinta esto. Malvacio. Malvacio está haciendo la pesadilla. El corte defensivo espectacular. Y se viene Esteche. Se viene Esteche. Juan Francisco Esteche que pete la. ¡Ah! ¡Qué loco me. Sigue. Ataca ahora Tembetaré. Saca la pelota. A ver, Martín. Uy, ¿qué pasó? Martín. ¿Se le escapó? Marco le pone toda la onda a este partido admirable. Sí. No, perdón. ¿Cuál es una buena Me emocioné imagen? porque fue Esteche el que llevó la pelota. ¿Cuál es una buena imagen para...? Una buena imagen. Y ahí esa es la que estábamos todos abrazados. Ese bache. ¿A nosotros? Ah, no digo. Pienso. Memoria algo. Pemo mañana. Telere.
Mapio que ya se la pendero va y cue. Oíma olimpero bando. Qué loco este partido, Cerro Porteño eso. Hay juego de la esquina para Tembetare. Ahí está la bandera de la barra de Carapeguá. Martín Arias que se equivocó en esa zona. Por eso hay tiro de esquina para Tembetare. Viene el centro al área. No sale Martín. Salió mal, sigue Martín Arias. A ver qué hace Aguayo. Ya estaba todo anulado. Había falta contra el portero. Aguante Cerro desde San Lorenzo, dice Raúl Fernández. Saludos, Fede. ¿Cómo va el partido? 0-0. En el entretiempo te voy a contar cómo ya hay 22 lugares asegurados en la lista. 22 lugares asegurados en la lista de Alfaro, salvo haya lesiones. Ahí, con balón dominado, va en 3/4 de cancha. Fariña sacó el pase y se adelantó Malvaccio. A ver, ¿qué puede realizar el equipo de Villasanti? Espetale que va y espera. Y toca atrás. Esteche, que está más retrasado. Ahora recibe él. Esteche. Banda derecha para Esteche. ¡Epa! Bajaron a Esteche y va a Paredes. Hay falta contra Esteche. Parece que hay manito y tarjeta luego, ¿no? Sí, hay tarjeta. A ver. ¿Y cuándo van a transmitir en vivo por TikTok? Y estamos transmitiendo, Fede. Métete en el partido, Fede. A ver, ¿qué tal está jugando mi Tepe querido? A Está ver. empatado todavía, a ver. ¡Epa! Wilder ya trae de medio, será. No, este le van a sacar, Una amarillita. No, ya está la amarilla puesta. Ahí está. Sí. Amonestado Wilder. Partido que da sueño con todo el afán de ofender, dice Tino Pereira. Gracias, Tino. Sos un crack. Pelota parada para Tembetare. La Rojiverde desde el juego aéreo con Marcos Riveros, un especialista. Marcos, atención, que está con la 28. Ey, Nacional, viene la pelota arriba, el cabezazo, la peina, Espetale. Hasta ahí llegó porque hay salida para Cerro. Se lanzó con todo Esteche y se levanta. Renunció ya Zapac, dice. No renunció. Se despidió. Se fue. 34 minutos del primer tiempo. Todavía no atendió el teléfono el gol. Igual no van a salir campeón de la Libertadores con otro presidente, Franco. Siempre sufrimiento, dice Humber Duarte. Bueno, Humber, ya veremos. Siendo cerrista, digo que el partido de Libertad versus 2 de mayo fue más entretenido. Total. Lindo partido, Casi 2 de mayo. Se llevan los 3 puntos a su casa. No, Libertad casi después metió otro Iván Franco que erró una blooper. Estuvo cerca. Blooper. Matías Damián abre juego y este Guille Benítez que bien lo encuentra. Está Fariña, pegale Fariña. Corto el toque y no le llega. Marco Rivero, jugador que en su momento estaba para fichar por Olimpia y después Robert Harrison para el fichaje. Paró el fichaje. Porque escuchó dijo, que Trovato lo anunció por radio. Y se enojó. Ahí se viene González, qué buena pelota. Se viene el centro al área, pasado y llega Esteche. Está en el... Vos sabés que el pase fue brillante. Sí. Pero Espetal estaba muy solo. No solamente... Ariel Cor... Olimpia buscó a Cecilio. Cierto. Cuando estaban Sol. Y Cecilio había declarado que le quisieron comprar como si fuera una licuadora o un electrodoméstico. ¿Cómo había eso dicho. Que Cecilio contó que le llamó Olimpia y que le quisieron comprar como si fuese un electrodoméstico ¿Cuánto vale? en interminables cuotas. El lateral de Tembetare logra peinar. Después se fue Cerro. Cierto. Convengamos lo que Cerro en aquellos años tenía un convenio prácticamente con Sol. Claro. Y le salió bien, ¿verdad? Uh-huh. Le salió Bruno Valdés, le salió Cecilio, unos cuantos jugadores. Abajo. Otorrinolaringólogo. Sí, está full. Gracias a ese tren los perros pudieron decir sin confundirse otorrinolaringólogo. Difícil. Está difícil. ¿Te has parado, Cerro? Ay, se equivocó. Raúl Cáceres, tenía Raúl. razón. Decí un poco, 3 veces. ¿Cómo? Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. No, pero decirlo en el ritmo. Otorrinolaringólogo. Difícil. ¿no? Otorrinolaringólogo. Así de fácil. Bien. Tampoco te pedí freestyle. Tira. Es cierto que Riquelme
Estuvo cerca de fichar con Cerro y Olimpia. No, con Cerro con Olimpia nunca, pero con Cerro sí. ¿Sí? Con Cerro estuvo súper cerca. Es más, yo ya Un pasaje, ¿te acuerdas? yo ya lo he contado. Aquellos colegas que dijeron que Riquelme iba a jugar en Cerro es porque un importante directivo les filtró que sí. O sea, había gente dentro de la directiva de Cerro que pensaba que Román aceptaba la oferta. Pero, ¿te acuerdas que hicieron un pasaje y todo? No, pero eso no era bola. Eso no era bola. No, eso fue... ¿Qué pasa? Vos tenés fuente con un directivo importante. Y un directivo importante te dice sí, e incluso ya hay pasaje. No vas a informar vos. Gastón, Bajestano, Cerro Porteño, el ataque, pelota de Gastón al área. Ahí Despeja el Cáceres. que tiró todo para atrás fue Román. O feo. Va recuperando el Ciclón. A ver qué realiza. Ciclón, la pelota que saca. Forlán era Olimpia. Fondita sigue esperando. Forlán que llegue el nunca vuelo. estuvo cerca de Olimpia. Lo dijo el propio Forlán cuando vino a jugar pádel acá. Benítez, Estuvo cerca de Cerro. Aguayo está. Ahora Fariña cayó. ¿Le Fariña, falta? falta esto. Levanta Benítez. Es más, Forlán contó que fue Cerro el que se llevó a contactar con él. Benítez, fuerza y forcejeo de Cerro. Se viene, vendrá al centro. Viene el centro de Benítez. Ahí va. El cabezazo sale China. Lo de Podolski era la primera opción. Y después este mismo representante intermediario que terminó trayendo a Emanuel Adebayor a Olimpia, contó que él también hizo la gestión por Podolski. Podolski. Y Podolski puso Paraguay en internet y lo primero que vio es que a Marito le dio dengue. Y por eso Guau no vino. Pero solo contó el intermediario, boludo. Pero muy buena, boludo. Qué grande, Marito. No puede tirar Lo de Rodallega, yo trabajaba en ABC cuando le llamaron y estaban entrevistando a Roque. Sí. Estaba Roque hablando con la ¿Jugaron mesa. juntos? Y Roque y Roque habla con Rodallega en Cardinal. Te esperamos, sí, ya está todo cerca y al final no vino. Mira. Pelota, buen envío de Gastón. Salió Chena. Después- Porque tiene que hablar de Olimpia. Ahora sí está jugando el más popular de Estamos Paraguay. hablando contando anécdotas de fútbol. Riquelme pues estuvo cerca de Olimpia, Fede. Métete en el partido. Después, por ejemplo, también estuvo el de Borja. Borja dio una entrevista diciendo que para él va a ser un honor jugar en un equipo grande, en un tricampeón de América. Dio todo el viri y se fue a firmar al día siguiente con Junior. Qué pucha. Entonces no puedes confiar en la palabra. Ni en los jugadores. Es más, hubo casos y casos. Hubo una vez un jugador olímpico que ya jugó un amistoso y todo y después se fue. ¿En serio? Sí. 2011. Un uruguayo, era un chiquitito rubio, pedido de Peluso. Y vino, jugó la mitad. Vino, jugó el amistoso y se fue. Llegó la oferta y Sí. se fue. Malvacho al vacío y va. ¡Epa! ¿Pasó algo? Bien, profe. Bien, ¡Epa! profe. Yo había leído que Maradona estuvo cerca de jugar en Olimpia. No, el que lo quisieron traer, pero cuando ya estaba retirado. Morel cambia completamente el sentido de orientación del juego. En el Los no- perros en Bolivia estaban pidiendo por el regreso a la selección de Moreno Martins. A full, bro. Tipo campaña estaban haciendo los bolivianos. Pelota para Morel. Morel que abre juego y se viene. Ahora el Ciclón ya la rescata. Aguayo mira a Wheeler que va arribando. Aguayo mete la pelota a ver qué hace. Y va Benítez que está en el área. Benítez cruzó. Chena con las manos. Le queda bien el remate de Morel. Cerquita. Cerquita Cerro. Pero ya estamos en la 40 y todavía no pudo sacar el grito de gol. Bueno, remate cruzado. Lo mejor de Cerro está haciendo Guillermo Benítez, ¿eh? Igual el centro no fue el idóneo. Doble presencia en los laterales. Morel remató ancho. El Los Media, que también es muy recordado. Me olvidé del caso que te iba a decir, amigo. James Olimpia fue bola, eso nunca pasó. Romario que quería jugar en Cerro, dicen. ¿En serio? Ese no conozco. Ese yo no tampoco. tengo el dato. Romario Cerro, mira. Adriano el Emperador en guaraní. Espera que se viene ahora Cerro Porteño con Fariña, abre juego para Benítez que mira al área y decide descargar con Fariña, Fariña le va Pele. a pegar, ¡Fariña! ¡Ay, imagínate! Uy, Fariña, cerquita estuvo Cerro, 41 minutos, el emperador a Guaraní. El Emperador Adriano. Toti Acosta llegó a decir que estuvo cerca. Toti Acosta, dueño de una icónica frase que dijo que el pie derecho de Santander valía $10 millones. El Toti.
No se cuenta fake, ¿verdad? No. Conti real. Él dijo. Porque Pará, había una por- época que todo el mundo. ¡Uy, qué error! Entregó y ya perdió Cerro, pero avanza con Aguayo, que insistió, se durmió. Para Se mí, durmió bueno, en esa Aguayo. clase, estaba Sí, adelantado. totalmente sí. adelantado. Totalmente. Dijo que valía 10 millones El Los Media más grande de todo, el fichaje de Fabro. a Olimpia. Sí, que supuestamente. En realidad no es tan supuestamente. Que Recanate casi arregló todo ya con Guaraní y se fue de vacaciones. Guaraní que tenía en su Guaraní momento tenía el 50% del pase y Zapac se fue y arregló el 50% del pase con Fabro. Y obviamente va a haber más peso. No, hay un. Pero ¿cómo Hubo hace? un quilombo grande. Después Cerro le tuvo que terminar pagando casi 3 palos verdes a Guaraní después. Ah, la pucha, Para claro. mí, Fabro es el fichaje más largo, más caro de la historia de Cerro. Una locura lo de Jonathan. Avanza el ciclón. Vamos a ver si llega el gol antes de los 45. Ojalá. Benítez dejó para Gastón. Mira por el costado derecho, pide Benítez. También se abre Fariña. Este es Fariña. Atención, viene el centro de Fariña. Pegó por el hombre de Tempestar Jiménez. Uy, quiso hacer la pared con Cobró. Fariña. Hay falta. ¿Pidió falta? Sí, No, lo no, bajaron a pero no Fariña. cobró, pero no No cobró. Gracias por seguirnos, Edu Aguayo. Edu Aguayo, crack total, te se pone en Cerro Olimpia. Che, ¿escucharon ya que Japón piensa ganar el Mundial del 2050? Bueno, lo mismo decía Hace China, ¿te unos acuerdas? cuantos años, dije. China también, para el año 2030 vamos a ganar el Mundial y no tan cerca de ganar. Después, ¿vos sabés que Cerro le durmió muchos fichajes a Olimpia? Sí. Le durmió el Pájaro, le durmió José María Ortigosa, le durmió Fabro, muchos fichajes. Mirá, y ese es folclore. Claro. Lindo. ¿Cuál fue el más cercano? ¿En el tiempo? Sí, No me acuerdo. ¿Cuál podría ser el último? porque entre Cerro y Olimpia. Bueno, porque ¿Te acordás que hubo si vos que- amagues y amagues. ¿Te acuerdas que se decía que Morel era olimpista? Cierto. Y se fue a Cerro. Y no, hace poco. Pues Junior Barreto fue al revés, amo, supuestamente. Bueno, en realidad no supuestamente, pues había un preacuerdo entre Cerro y General Caballero. Ah, ¿ya? Sí. Y después se fue a Olimpia, ¿eh? Se fue a Olimpia porque Olimpia le dio el pase de Teodoro Arce. Arce, claro. Matías Damián abre juego y lo va tomando Morel, pase frontal paraguayo que insiste, Chena. Bueno, el partido invita al revisionismo, ¿eh? Vos sabés que... Salvo el palo de Aguayo y ese último remate de Fariña, poquito. Churín, dicen los muchachos. Pero Churín, Churín, yo creo que Churín también estiró un poco la onda para que lo llame Cerro. Yo creo que Churín nunca legalmente se planteó jugar en Olimpia. Yo también creo eso, ¿eh? Mientras quiere recuperar el equipo de Tempetarí, realiza la jugada Cerro. Desde abajo va tocando. El pase es de Jiménez para Benítez. Morel pide Alan. Morel amagó en acelerar Alan. Este es Benítez que ya Valdés le cumplió el pase. El que yo más me acuerdo de Brian Montenegro. Me acuerdo de Brian Montenegro con la remera de Cerro, recorriendo las instalaciones. Sí, pero eso fue antes de que termine en Olimpia. Eso fue en un momento que no se terminó cerrando la operación. Benítez atrás, Morel más atrás. ¿Cuánto? Un minuto. Podría ser Gustavo Velázquez. Olimpia lo quiso a Gustavo Velázquez en su momento. Mira, Pero al final se fue terminando a Cerro. Pero eso de dormir un fichaje. eso. Epa, le están pateando con todo a Fariña, ¿eh? Che. Después te cuento la intrahistoria de Rodrigo Rojas y el Cor. Yo sé qué pasó ahí. ¿Hay todo? Sí, yo cubrí Olimpia cuando eso. Un minuto agregado. Vamos a ver si Cerro puede hacer Y un después gol. después te voy a contar una historia de Derlis. ¿Desli González? Sí, señor. Gastón Jiménez la mueve y está Morel. Morel que avanza. Morel que abre juego por el exterior. Por fuera buscaba a Benítez. La pelota terminó escapándose del rectángulo. Ahí está Aguayo. Aguayo que recibe. Tocó para Benítez. Hay plancha. A ver, ¿qué dice el juez? ¿Lo va a terminar? Hay córner. Deja jugar. Hay córner. Espera, ¿Pero qué estás revisando? ¿estás escuchando algo? Epa. Ah, no, lo terminó. Lo terminó, sí. Lo terminó. En el 2018, junio del 2018, antes de irse al Santos,
fue la primera vez que sonó la posibilidad de que se vaya Derli a Olimpia. Sí. Y en ese momento en el que Olimpia le estaba tanteando, Cerro estuvo muy cerca de convencerlo. Cerro, Bastante cerca, lo te diría. Cerro estuvo a punto de llevarlo a Derlis. Claro, es más, vos recordás aquella famosa entrevista donde Zapá dice, sí, algún día vamos a llevarlo. Y bueno, Zapá estuvo yo sé que en el segundo semestre del 2018 negociaron fuerte. Estuvo ahí nomás. No sé si estuvo ahí, Pero así como por ejemplo estuvo muy cerca, pero después él creo que ya estaba empezando a tener problemas en el equipo ruso y después se va a Santos. sí. Pero había que garpar fuerte el préstamo. Un dinerillo ahí. Y el tema de Rodrigo Rojas. Ujú. Rodrigo Rojas ya tenía todo arreglado con Olimpia 6 meses antes. No puede ser. ¿En serio? Sí. Pero como es un profesional del carajo, terminó jugando al 1000% en Cerro. Cuando Cerro le quiso ofrecer la renovación, él ya tenía todo arreglado con Olimpia. No, déjate de joder. Sí, pero eso se sabe, amigo. Pero eso sabía Cerro. No El entorno seguro. no quería creer. Claro. Es como que no creo. No. Lo que pasa es que yo te iba a decir algo. Vos sos el capitán. El capitán campeón. Capitán Sos campeón. el jugador más importante. Lo pisaba Vos fuerte. vas a decir, loco, me queda un año de contrato, ofréceme la renovación, amigo. Claro. Y nunca te ofrecían la renovación. Entonces dijiste, bueno, Y hasta voy a que- asegurar mi y- futuro. Y hasta que te llamó Trovato, te ofreció un salario más importante. ¿Vos te acordás cuando Trovato se pasaba, bueno, casi toda su presidencia lo hizo, Sí. poniendo citas bíblicas? Ujú. Y Trovato 4 o 5 meses antes ponía la parábola del hijo pródigo. Claro que vuelve. Y claro, y daba, no, pero con Rodrigo ya hace rato. Pero salían las informaciones así como Claro, que... pero se negaba. Lo que pasa es que después hubo un tweet que dijo, no, que está enfocado en Cerro. Claro que está enfocado en Cerro. Claro, sí, pero eso- con el contrato arreglado en Olimpia. Claro. Vos podés estar totalmente enfocado y respetar tu laburo. ¿Cierto? Rodrigo demostró ser un profesional del carajo hasta su último día en Cerro. Sí, siempre mojaba la camiseta. Claro. Qué jugador. Rodrigo se jugó la vida en esa llave de Palmeiras Cerro. Sí. Es más, te digo algo. Ujú. En esa llave de Palmeiras Cerro ya tenía todo arreglado con Olimpia. Déjate de 4 joder. meses antes que termine su contrato. Déjate de... Pero es lo más normal del mundo. O sea, la FIFA no te permite, no hay nada ilegal Claro, ahí. no hay- 6 meses antes. No es ilegal. Podés firmar precontrato con cualquier club del mundo, no pasa nada. Pero igual Cerro se durmió ahí. Obvio, Sí, pero dormidísima. no respetar Pero al ese capitán. niño, amigo, ese niño fue la famosa. Raúl Zapac entró entró en el departamento de fútbol en el 2018. Y vos te acuerdas que Cerro juega en la apertura y la primera parte de la Libertadores con Subeldía. Sube el día. Sí. Ujú. Y no tiene, ¿cómo te digo? No tenía ningún arreglo. Cerro no trae prácticamente refuerzos para el segundo semestre. Creo que trae solamente al Conejo. ¿Cierto? Y Cerro- Sí, no Cerro- perdió nada. Y Cerro pierde 2-0 en la nueva olla contra Palmeiras, doblete de Miguel Ángel Borja. Y en Brasil gana 1-0 gol de Arzamendia. Y Raúl Zapac le graban en una charla así, dando a entender que, claro, que la idea luego era no hacer un esfuerzo económico muy importante porque sabían que se venía el cambio de técnico. Qué locura. Sí, eso pasó, boludo. Eso O sea, está en redes sociales, amigo. Está en redes sociales. Está o todo sea, ahí. todo lo que estoy contando no es tampoco... Que tenés que irte a Cerro por No, boludo, está en redes. Se sabe, sucedió. Gracias por seguirnos, Francisco. No es ni Richarlison, Ariel Core, es Daverson. Daverson. Sí, que se cae, se Se tira. moqueteó con Palau. Sí, me acuerdo. Que la pelota ni le rosa. Sí. Se tira y desparma quilombo ahí con la hinchada. algo para comer. Vamos a tomar. Un ratito de rato. ¿Cómo están, chat? ¿Qué tal todo? Estoy haciendo imágenes para la albirroja. Estoy haciendo Muppets. Y estoy haciendo que saluden y eso. Elisa Alfaro. ¿Se ve? Estoy haciendo un par más ahí. Que dicen, por lo menos en este partido Cerro juega con todos sus suplentes. Bueno, pero igual ni con los suplentes ni con los titulares hacemos partido, hermano. De verdad, preocupante la situación de Cerro. Yo como cerrista te digo. Es un tema. Es todo un tema.
Ay, ay, ay. Pero no sé. Yo no tengo esperanza, por lo menos que mientras siga igual todo, no cambiemos de mentalidad y de las cosas que nos están pasando. Estoy 100% seguro. Franco, tenés miedo a los Libertadores. Yo no tengo miedo a los Libertadores. Pero quiero ya que cambie algo en Cerro por el torneo local. No estamos compitiendo, hermano. Me preocupa que sin penales no metemos goles. Y me preocupan los penales que nos dieron, que Ramos también. Estamos complicados, muchachos. Y estamos jugando para Libertad otra vez. Eso es lo peor de todo. ¿Sigue la facultad? No, si estoy laburando hasta ahora. Vengo a los partidos, tengo otras cosas. Dejé un rato la facu. Pero voy a volver. Yo nunca le tuve rencor a Rodrigo Rojas. Me acuerdo cuando jugaba en Olimpia, allá por el 2009. Lloraba. No como el de Palmeiras. Cuando no se dan los resultados por la impotencia que tenía y había en el plantel. No sé, yo le quiero mucho a Rodrigo Rojas, no. Me decepcionó muy grande, muchachos. Yo a Rodrigo Rojas le tenía un cariño tremendo. Pero me decepcionó. ¿Sabes lo que es un tipo al que vos le querés? Imagínate, tipo el jugador que más te gusta de tu equipo se va al otro. Igual se entiende que era jugador de Olimpia luego. ¿Qué pasó con Ron? ¿Qué dijo Ángel Romero? Yo no llegué a escuchar chat. ¿Me pueden decir qué dijo Ángel Romero? Mientras sigo haciendo mis imágenes de Alfaro y eso. ¿Qué dijo Ángel? Todos los delanteros de Cerro están al pedo. Los únicos que hacen goles son los centrales. Jonathan Torres asiste de vez en cuando, pero de verdad estamos muy mal con nuestros delanteros, muchachos. Muy mal. Acá está lo que dijo nuestro querido amigo Ángel Romero. Brasil es el país con más racismo y yo lo vivo a diario. Preconceptos, insultos y discriminación hacia mi país. Si me dicen, yo me siento halagado porque soy de raza guaraní, estoy orgulloso de donde vengo. Y tiró factos. Y no lloró. Hay que aprender, parece, a tirar factos y no llorar, porque unos cuantos lloran cuando tiran sus pseudo factos. No era lo ella para vos, Taryuki es tu nivel, mi brother. Gracias, amigo, por pensar en mí y pensar que Taryuki me daría bola. Te agradezco. Me gustan los lados taku rara. ¿Será, pues, a ver, Cerro y Olimpia en octavos y Cerro va como segundo y Olimpia como primero del grupo o es mentira? No tengo idea. Hay que ver las llaves. Pero no sé, chat, la verdad que no sé. Buena pregunta, le pregunta a Nelson. Ustedes dicen, ¿por qué tanto hate a Gustavo Gómez? Yo creo que Gustavo Gómez jugó muy bien, hermano. Los partidos con la albirroja, se lesionó. Espero que se haya lesionado. Y tranqui. Quiero decir que les veo siempre y me hace muy feliz. Gracias, Dana. Sí puede, pero de que pasemos los dos ya es otra cosa, jaja. Y sí. Manejar el mundo Twitch, Franco. ¿Quién es el streamer española más hermosa? Quiero que se divagan, chat. No tengo ni idea. Mi crush cuando era chico era Miare. Miare se llamaba. Franco, vos también perdiste el fanatismo después de estos años malos de Cerro. Leí mucho en Twitter que a muchos le pasó. Y me frustra nomás, hermano. Pero porque no hay cambios, tampoco no hay aires de cambio. Y por lo menos cuando hay aires de cambio, te dan ganas de creer en algo más, ¿verdad? Pero como es siempre lo mismo y es cíclico, como siempre hablamos, y ya se predice el ciclo de se vienen las elecciones, compro jugadores, trato de rendir. Antes por lo menos se ganaban campeonato, ahora no se ganan campeonato para volver a ser elegido. O sea, un ciclo que al final te termina frustrando como cerrista, hermano. Lamentable. Franco debería ser CM en Cerro en TikTok. No, muchachos. Cerro es muy serio con sus redes. No es así nomás que puede subir tipo Guaraní. A mí me encanta lo que hace Guaraní, pero la gente que maneja las redes de Cerro es muy seria. Así. A mí, si era por mí, subía las boludeces, subía Guaraní, pero más locas. ¿Cómo terminó el partido? Está 0-0. Está 0-0 todavía. No pasó nada aún.
A Gómez siempre le pegan porque sí nomás es lo mejor que tenemos. Es un gran central, la verdad. Lo que yo banco. Sí, Cerro es muy serio. Imagínate que siendo serio el tema ese de las Malvinas se le complicó. Jodido, boludo. O sea, imagínate que vos tengas que preocuparte de qué cosa dice en el mapa que vos descargaste de internet para crear un flyer, o si no la gente se va a ofender. Es un desastre, jodido es. Estoy haciendo la imagen del gol de Diego Gómez. No sé si... Mira chat, del gol de Diego Gómez. Estoy haciendo unos cuantos videos. ¿Vio lo que pasó en Bueno? Qué simpático lo del mocachino. Qué mucho que me reí. Ahora que están hablando de eso. Tan serio que si pierde 5-0 Palmeiras, el CM pone vamos Ciclón, juega al más popular. Y siempre se va a poner eso. Igual, aunque Olimpia también pierda, va a pasar eso. El CM no puede estar puteando contra el club si es el club mismo. Mañana Diego Gómez contra el equipo de Sosa. ¿Ustedes creen que Sosa va a jugar? Yo creo que no. Me tiene muy decepcionado lo del Nottingham, porque en FA Cup por lo menos debería jugar, siendo que metió goles. Hoy justo estuve viendo en internet un resumen de los goles de... O sea, no, el mismo Nottingham Forest subió una foto de Ramón Sosa y cómo le estaba yendo en FA Cup, o cómo le fue. Y muchos goles, 2 por ahí creo que hubo de Ramón, y una asistencia. Siempre Cerro es tendencia, ¿te das cuenta? Siempre le pasa algo a Cerro, simpático. ¿Qué puedo hacer? Tíreme ideas, chat. Necesito ideas. De imágenes así icónicas de la última era del Faro. Alfaro haciéndole al pelo, el gol de Diego Gómez, la chilena de Tony, tengo el baile de Enciso. ¿Cuál es otra imagen así icónica para poder hacer un meme? Estoy cerrando la... La mirada al Mirón. ¿Cuál es la mirada al Mirón, chat? Alfaro pidiendo calma. Perfecto. La foto del Mirón en Bolivia con el banderín. Grande. Eso me gusta. Calma, calma contra Argentina. ¿Y cómo busco eso? Busco nomás Almirón, gol Bolivia. Y me va a salir, dicen. Me gusta la Almirón en Bolivia con el banderín. Esa está muy buena luego. La verdad. Alfaro con el otro Alfaro que era de Brasil. ¿Se acuerdan de ese? Dorival. Dorival Jr. Dorival, ¿qué off? Dorival off. Ofio. A ver, la Nambi señal, dice la muchacho. La Nami señal. Qué lindo la Nambi señal, Vos sabés que... Qué jugador Juan Cáceres, que bueno... Hay que decir una realidad. Juan Cáceres no jugó bien contra... ¿Cómo se llama? Chile. No, Colombia. Colombia. Por eso sale por Velázquez. Bueno, entretiempo. Les soy sincero, no hay nada para hablar de este partido en primer tiempo. Una sola ocasión, el disparo de Aguayo al palo, boludo. O sea, imagínate, es viernes 20 y 30. Partido realmente horrible. O sea, horrible partido. Inmirable. Vamos. ¿Qué minutos damos, Alexander? ¿Qué minutos tenemos, será? Marquitos Ipaya metió el descuento 2-1. Ayer le ganamos 4-3 a Villa Aye, boludo. Estamos en el Nacional. Atendé esto. Decime. Hablé con el mister recién. Alfaro. Habló Nelson con Alfaro, señores. Gatito asegurado. Espínola asegurado, Coronel O'Gil. Ya tenés 3 convocados ahí. Defensores: Velázquez, Fabián, Gómez, Alonso, Alderete, Juan Cáceres.
Sande o Arza y un central más. Allá tenés 8. 8 más 3 es 11. 6 volantes asegurados. Cubas, Cacu, Galarza, Villasanti, Gómez y Bobadilla. Y 5 delanteros asegurados. Tony, Ángel, Enciso, Migui y Ramón. Allá tenés, Mira. allá tenés 22. 23, 24 por ahí 23, tenés. 24 ya. Porque te queda definir un lateral izquierdo, Sí. un central, un volante extremo y un 9. Mira. 26. 26. O sea, no va a haber tanto ¿Cuánto espacio. se puede? A lo que me refiero es que no vas a poder cambiar tanto tu lista. Claro. Fijo. A no ser que. Fijos tenés ya por lo menos 22 nombres. ¿También dijo? Claro. Claro que sí. Titular, solo que, o sea, bueno, él parte de titular No, el partido contra Chile. Independientemente de eso, ya tenés 6 jugadores del mediocampo que no van a faltar nunca. Arranca la segunda etapa. Tembetaré se enfrenta a Cerro Porteño. Segunda página de esta historia. Hay que ver goles. Ya salió el Hubo cambio, ¿no? Sí, creo que salió Wilder. Salió Wilder porque lo veo a Fariña. Salió Wilder, ingresó Pachi Carrizo en el equipo dirigido por Diego Martínez. Estaba adelantado el hombre de Tembetaré. Salida para Cerro Porteño. El banderín levantado. León llegaría siendo jugador del Manchester. Mira. Ojalá, si llega a sumar minutos, podría ser una opción totalmente. Mira. ¿Quién me dijiste que salió? Salió Wilder Viera. Amonestado. Amonestado. Entró Pachi. Ahí va dominando la pelota en salida el ex Boca Juniors. Bruno Valdés la baja muy bien Benítez. A ver qué hace Pachi. Pachi mete la pierna, recupera Benítez. Está Benítez para Pachi. Le pide Gastón. Decide jugar de manera frontal. No le salió lo que esperaba Pachi. Va Gastón. Va Gastón. Tapó Chena. Le pegó Gastón. Te digo, primera vez que le veo animarse a Gastón. Qué buena pegada. Claro, porque él siempre suelta la pelota a espalda de los centrales. Pero acá se animó él, ¿eh? Qué bien le pegó. Qué bien le pegó Gastón. Cling. Poneme la barra de fondo si tenés ahí. La barra de fondo que se escuche. Hay tiro de esquina para Cerro Porteño. Va a levantar la pelota Carrizo. ¡Oh! ¡El cabezazo! Se escapa. Anchísimo. Ancho perfil. Epa. ¿Qué publicidad metiste? Ese sí, ¿eh? Sí, de las chores. Perdón. Algo de emoción, loco. Bueno, vamos a meterle emoción. ¡Salida! Bien. En salida de... A la salida de- Hola, señora. Che. Carla de señora. Ya está. ahí en el, Hay que hablar de señora. Señora. Hay que hablar de Luciati. Hay mucho ahí, ¿eh? Sí. Hay muchos que están mamando del club. No, sí. Está mamando, bueno, en el sentido de... Bueno, ahí va saliendo González. Pelota para Cerro Porteño. Ahí va, hay mano, juez. Hay mano, respetale. Respetale al juez. Saliendo Cerro Porteño. Morel. Va George Morel. Metió la pelota para Benítez. Va Alan Max. Mira Max al área. A ver qué hace Alan Benítez. Se mete, dibuja la diagonal. Benítez se encuentra con... Epa, y falta contra Varilla. Pelota Pachismo, pachismo. Pachismo. Se viene. ¿Olea gol? Se viene. A ver, hay falta contra Fariña. Pelota que llama a un zurdo para que le pegue. El partido de Hernán Páez va 0-0. Que chutea Alan, dice Isaías. A ver quién dispara. Que sea el primero de tiro libre. Es para un Se zurdo. toca Villasanti la nariz. Pensante. ¿Tiene Cerro un pateador zurdo? Guillermo Benítez, pero nadie se lo quita al Pachi. No. Pero si es que... Le tiene que pegar. Si estuviera un zurdo, es para un zurdo. Ah, está Gastón. ¡Epa! ¿Será? Está Gastón. ¿Será claro. él? ¿Será el que le pegue? Pasa que Pachi tiene el derecho adquirido porque viene de marcar un golazo. Claro, pero... Pero si yo fuera... que le pegue Gastón. Pelota para Cerro, casi 50 minutos. Puede llegar al primero de tiro libre. Pachi Gastón detrás de la pelota. Espera, le dice Morel. ¿Qué pasa? ¿Sabe qué creo yo? Ligero toque Gastón al palo del arquero. Seguime. Atención que lo mira Gastón, le va a pegar Pachi. Atento Chena, la barrera también va Pachi.
Es que, yo te digo algo, es muy difícil para un diestro que agarre la comba que ameritaba la jugada. Es muy difícil. Acá vamos a ver la toma detrás del arco. ¿Viste? Claro, tienen que abrir todo. Bueno, hermano, o sea, literalmente, en Tiene el que ser el momento juego. en el que tocas la pelota ya tiene que ser así. ¡Tac! Es muy difícil. Era para un zurdo. ¡China! Encima tenés a Gastón que tiene... Un pie excelente. Claro. Recupera Cerro, va Gastón, va Pachi que ya tiene la pelota dominada. ¡Pachi! ¡Epa, cayó! Anda. Este sí es para Pache. Este sí es. Agua. Amarilla, pelota. Ahora sí. Ahora sí. Y de vuelta a él. Enojadísimo con el arquero. Porque sacó corto y sacó mal. Fue Cáceres, a ver. No. Lo toma. Cae afuera. O sea, es afuera. Bueno. Sí, sí, sí. Sí. Se enoja. ¿Fue adentro o fuera? Fuera, fuera, ¿no? Colman se enojó. Se enojó con Chena porque sacó bastante mal Chena. ¡Pachi! ¡Ahora sí! ¡Pachi! ¡Ahora sí! Veremos si será de esta manera. Con la pelota. Rodean. 3 hombres. Al balón Morel Gastoni. Pachi Carrizo. Acá, por más que digas recién le pegaste vos, Lo va a intentar de vuelta. es para Pache esta pelota. A ver, a ver, a ver. Se enoja. Claro, Esteche. Rodrigo Bicho Claro. entiende que está dando una excesiva. Mira la distancia que hay con la barrera, es una distancia importante. Si se acierta el arco de goles. Carrizo. ¡Tapuchina! ¡Tapuchina! Remató Carrizo. Ahora sí, ahora sí. Solo que la Tapuchina entendió todo. Sí, acá sí utilizó bien el recurso de sorprender porque todo el mundo esperaba que remate al palo de la barrera. Que bien le pegó, abajo. Excelente Chena, ¿eh? Sí. Porque es una pelota difícil porque sobre el pique. le pica antes. Sí. Es una pelota muy, muy difícil. Tiro de esquina para Cerro Porteño. Mientras tanto, Chena será tendido, sentido Claro. en el hombro izquierdo. Roberto Frisa. Claro, tiene que jugar. Me hiciste acordar de la Pilche con ese freezer, ¿eh? Ahí le dejo solo al de Cerro. ¿Eh? El árbitro se puso enfrente del jugador de Tembetarú cuando iba a agarrar la pelota y ahí le dejó solo al de Cerro. Sentido China, 52 minutos de la segunda etapa, repetición del tiro libre. ¡Epa! ¡Qué Sí, bien le pegó! Le agrego algo. Sí. ¿Saben cuánto le tenía que pagar Chile a Gareca por el contrato? ¿Cuánto? Un palito verde. Auchis. ¿Cómo duele, eh? Un palito verde cash. Clean caja ahí adentro. ¿Vos sabés cuánto le pagó Cerro Manolo? Y le ofreció, después contame eso, Franquito, le ofreció, ¿sabes cuánto le ofreció Chile? ¿Cuánto? $300.000. Ah, y le dijo, Un palo, oño. claro. China atendido. Carrizo esperando para ejecutar el tiro de esquina. Ahí está. Linda la chamarra. Arranco luego por el Champion. Sí, juega. Juega. Toda la misma marca, ¿verdad? Claro. Oño, dice 8 bits. A Guillermo, ¿cuánto le pagamos, Nelson? Y yo, ¿sabes que Guillermo parece que llevó... Hermano, el día que se fue estaba en el shopping. Tiro, no, ese era el hermano que me negó todo. Ahí viene el centro de Carrizo. ¡Uy! Lo que quiso hacer Matías Damián, quiso aplicar la chilena, ¿eh? Guillermo se llevó una buena plática. Y después el otro día Él estaba- vivía en ese edificio al lado del paseo. Ah, ya. El que tiene el nombre de una isla. Martínica. Ahí vivía. Tranquilo. Sí, porque nosotros lo encontramos en el paseo al hermano. Yo sé dónde vivía el faro, pero jamás había eso. ¿Qué pasó? ¿Vos sabés dónde vivía el faro? No. ¿Tenés data? En una piedra preciosa. Mira vos. Carrizo. Se viene ahora el control de Borel que suelta la pelota arriba. Pelota que ya le queda a Tembetar. Quiere robar Cerro Porteño. Va González. Está conazo de Espetal atrás. Igual Alfaro no vive en Paraguay. No. Avanza. Y se queda en Albiroba cuando viene para los combos. No. Sino que vive la mayor parte del año en Argentina. Ajá. Así como Scaloni, porque Scaloni no vive en Argentina. Legal. Viene Scaloni vive en Mallorca. Qué buena pelota. Ay, me apuré.
Me apuré porque fue una pelota que no le llegó. Porque estaba Jugó mucho tiempo en el Mallorca. Ah. Él vive en Palma de Mallorca, en la isla. Tranquilo. Chucky Chill. ¿Vos te imaginas que Carolina podría vivir en Argentina? Boludo? No. No es Carolina caminando por Buenos Aires. Se vuelven todos locos. No va a poder ni parar. 55 minutos de la segunda etapa. Yo creo que mucho menos Isaías, porque con todo respeto, en el caché de Garnero era mucho más outlet comparado al de Berizzo y Guillermo. Sí, mira Berizzo. Jiménez que estuvo en era Berizzo o no? Gastón jugó en la época de Berizzo. el Toto. Mira el Toto. Y ahí está el Tonga, que pide la pelota a la mitad de la cancha. Pero este es Morel. Transporta el esférico Morel, la suelta para Benítez. Benítez, devolución para Morel. Ya se va paseando las caprichosas por los pies azulgranas. Ahí se viene Matías también Pérez. Apertura de juego. Ahora para Benítez, que interioriza la jugada con Fariña. Carrizo, media vuelta, Carrizo, se viene, pasó de 1, de 2, Carrizo lo ve a Benítez. La hizo también, pero el pase fue malo. De parte de Carrizo, igual pide disculpas Benítez. Hay juego para Tembetarí, para los nómadas, y se viene Ábalos. Qué grande Ábalos, papá. Lo saca Fariña, pasa un 4-4-2. Igual no sé si le hubiera sacado a Fariña yo. Igual no. A ver, cuando entró Pachi como que perdió esa preponderancia dentro del campo. Ingresa el chico Ábalos. Saliendo Chena. La pelota ya se escapa del área. Cáceres atrás, pide el Malvaccio. Me parece que juega el Cibol, ¿Eh? El Cibol. El Cibol. Sí. ¿Cómo es? Sí, Cibol 3 veces seguido. ¡Ah! Atención que va. Ah, Sí, jugaste. ¡Epa! No, pero Ariel Cor. Ramón tope de gama cuando vino acá. Sí, claro. Ramón venía a ser campeón en River. Carísimo. ¿Por qué esa carita Franco? Enseguida les regalan un penal, dice. Calma. ¿Por qué lee esas cosas? No, pero... ¿Qué le gusta? ¿Le así, pues? ¡Hay lateral! ¿Qué tal chupetín de hierro? ¿Ah, que este Petare? Dice el Kenshin. Boludo, el apellido es Petale, es apellido de ultra mega crack, boludo. ¿Sí? Sí, imagínate si fuese el 9 del Dortmund. Torinas todo. Sí, Petale, sí, claro. Benítez, atención, 4 contra 3, la dejó pasar y está Carrizo, solo contra el arco, Carrizo. ¡Gol! ¡Vamos, Pachi! ¡Gol de Cerro Porteño del más popular! Pachi Carrizo. Bien, Pachi. Solo, frente al arco. Qué buena la asistencia de Jonathan Torres sin pelota, que la deja pasar. Y está Pachi que convierte como mega crack. Ahí cruzó la pelota, nada que hacer para Chena. 1 para Cerro, 0 para Temenelzan. Harry Potter y el misterio de cómo quedó tan mal parado Tembetaru. Porque es increíble, 4 contra 2. En un partido promediando la etapa complementaria, Cerro se encontró con esta ocasión y dijo, bueno, está bien, vamos a controlar bien esto. Excelente, Alan, cómo manejó el contraataque. Y bien lo que marcaste en el relato del gol, Marcos. La asistencia sin tocar el balón de Jonathan Torres, que interpretó que venía muchísimo mejor ubicado. Aplaude Diego Martínez porque la jugada está muy bien concebida. Al encontrarse con esos espacios gigantescos, deja pasar. Imagínate que al Pachi le da el tiempo de controlar. Espera de la chica y con toda su jerarquía define con categoría, cruzado abajo, imposible para Chena. Cerro se pone en ventaja y tiene tranquilidad, que es demasiado importante en este momento. Franco llegó el primero del ciclón, le hizo Pachi. Feliz. Pachi cumple lo que prometió. Nada más y nada menos. Dijo, voy a volver y está volviendo. Ahora va volviendo Malvaccio con el control del balón. Marcos Riveros. Mamita, nuestra defensa, entramos dormidos al segundo tiempo, dice Alan Olimpi. Mira, Alan, olimpista. Mira, Alan Tembe. Mira cómo está analizando el juego del equipo que dirige hoy Villasanti. Viene la pelota de Rojas al remate. Saca.
La pelota tranquilamente Cerro. Participa Villasanti. Cede el juego y el balón al hombre de Tembetare. ¡Epa! ¿No hay falta? No. Levántese. Hay un hombre en Tembetare. A ver. López, mira. Sí, hubo 2 cambios. Sí, López y uno más, el Entró... 29. No. Martínez entró. Creo que es Derlis Martínez. Derlis Martínez. Espérate, ya te confirmo. Tranquilo, diría tiro de esquina para Nikolitic. Tembetare. Busca el rojiverde. Pelota al área. Es Derlis Martínez el que ingresó. Número 32. Se fue Marcelito González. Y entró también el que tenía la casaca 16, ¿verdad? Rodrigo López. Mira, Rodrigo López. Sí, delantero 23 años, zurdo. 1,74 m. Mira. Jugó en Santaní, jugó en Guareña. Sí. Era Tirá. En Aterá jugó. Sí. Mira, Aterá, mira. ¿Por qué no entró Rodrigo López? A ver. Habría que ver. Hay tiro de esquina de vuelta para Tembetare. 61 minutos. Atento. El director técnico Villasanti. Vendrá el tiro de esquina de Rivera. ¡Oh! ¡Fue palo! ¿Salió No, quién? sacó de cabeza en el primer palo. ¡Qué locura! Buscó el Olímpico. La jugada olímpica. Atención con Riveros. Lo va a volver a intentar, ¿eh? Va a volver a intentar Riveros. Se viene la pelota parada desde la esquina. Dios de Ibar. ¿Ve? Y controla si está todo en orden en el área. ¡Epa! Y claro. ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Alan, boludo? Frente al árbitro. Con Esteche. Esteche. Este mide 1,30 m, amigo. ¿Qué hace? Esteche. Y retirate, boludo. No. Es muy bajito. ¿Eh? No, vea, frente al árbitro, pará. Alan. Qué manera de complicarte el partido, loco. Ahí viene el tiro de esquina. ¡Ah! Te dije que iba a probar, tranquilo. Te dije lo que iba a probar. Sí. Bueno, Marcos R. No, Marcos R. ¿Cómo ven a Cerro y Olimpia en sus partidos de debut en la Libertadores? Pregunta. Y bueno. Cerro se juega gran parte de su recorrido porque es rival directo. Y Olimpia tiene que ganar a bulo, amigo, con todo respeto. No importa que sea en Cochabamba. Bulo. Mira. Bueno, porque es un grupo... Es picante. Un grupo picante, o sea... el equipo que le gane los 2 partidos a bulo es el que va a sacar la ventaja. Cierto. Tiene que ganarle de local y de visitante. Claro, vos te imaginas un Vélez Peñarol, puede terminar empate. Ni Vélez ni Peñarol están teniendo un buen inicio de año. Olimpia tampoco. Igual, como dice el olimpista, que juega diferente en Copa Libertadores. Vamos a ver si Vélez o Peñarol que... No, pero no solamente Olimpia juega diferente la Copa Libertadores. Por eso te digo, o sea... También el Manja, también... Claro, por eso te digo que capaz no tienen un buen inicio de año, pero en Libertadores pueden cambiarte el panorama. Activa. 1-0 gana Cerro Porteño, gol del Pachi. Marcos, ¿podés creer que te extrañé un chiqui hoy? Dice... Oh. ¿En serio? Yo no te creo tanto, ¿eh? Pero bueno, ya estamos de vuelta. Era para descansar un rato la garganta, estábamos haciendo algunas cositas que nos solicitaron y ya volvemos. Valdés, Bruno, 63 minutos. No, por algo Peñarol llegó a semis, dice. ¿Cierto? No por algo Peñarol llegó a semis. Hay que ver cómo va este año. El equipo dirigido por... Aguirre. Aguirre. Hay gente que ya lo quiere limpiar a Aguirre por el inicio malo de año que tuvo. Gastón se libera, Benítez, atención en el área, pide Jonathan Torres el bocón, viene ahora Benítez, atrás la pelota, pero ¿qué hizo Benítez? Se equivoca Benítez y va cortando la pelota Guille Benítez, la eleva para mano, ¿Qué cobró? Epa, está por todos lados la pelota y Esteche, avanza, hasta ahí avanzó Esteche, Había la policía caminera con apellido Benítez, cortó. Uña. Es producto de un rebote. Perfecto. Franco, ¿qué es lo que escribí tanto? Estoy haciendo un video para sacar ahora pasión a todas las, pero estoy terminando ya. 64 minutos. Va a jugar Paredes. Dejó la pelota para Malvacho. Sacó el pase. Este es Estechi que cae. Y sigue. Y se va. Cerro Porteño a la carga. Ahora Pachi Carrizo. Recibe el pase malo de Morel. Lo obligó a frenar. Carrizo. Se viene Torres.
Benítez que decide pisar el freno. Siguiendo la transmisión aquí en Loma María, España. Gracias, Marce de los Santos. Qué categoría, Marce. La pelota arriba. Está para el arquero. China. Los de Peñarol se gastaron 7 palos verdes en Leo Fernández y todavía no hizo nada. Sí, 7 palos verdes, boludo. Mucho, ¿eh? Sí, le compraron al Toluca. Ah. Porque él estaba en el Toluca. Espera, ¿y Richard Sánchez por cuánto viene? Por 3 palos. 3 palos, ok. Emperó con el gol, dice, qué partido más malo. Dice Isaías. Cerro gane, todo bien. Qué buena acción. Uy, no le sigo. Y no le sigo. Franco, dice Lujano Velar. Gracias a Pedro. Uso uña. Uso uña, dice. No vayan a comer tu uña. 65 minutos, segunda etapa. Tan, tan, na, 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 na. Cooler. A ver qué realiza Cerro. Insiste Jonathan Torres. ¿Qué? China. ¡Epa! China, pará. ¡China! China. Y chichi. Allá para un reel. Sí, muy buena. Está muy buena, sí. Pero Alfaro parece Pedrerol, boludo. ¿Qué voy a hacer, boludo? Está bueno igual. Está bueno, buenísimo está. Pido perdón, caíste sin darte cuenta. En realidad estoy en Madrid. La gran flauta. Ah, ¿verdad que? Loma amarilla. Loma amarilla. Qué bien cayó. Qué bien, Leandro. Muy bueno. ¿Vos leíste? Sí, pero leí. Es una imagen en Zoom, una imagen. ¿De qué? De la época Alfaro, sí, pero Nambi señal, pues son imposibles. Qué pilla. Y el que tengo gol de Tony. La foto que Fabián Malbuna le agarra de la oreja. Sí. Ahí sale. Y güey, mira, metido de 3 dedos. Che, qué bien, sin darte cuenta, en lo de Loma. No, me regalé fuerte, Sí. boludo. Y después vos dijiste también. ¡A la Benítez cruzó! ¡Y está! ¡Cabezazo! ¡Tapuchina! ¡China! Tapó muy bien. Gracias, Luján, por seguirnos. Son los mejores. Sigan así, dice Marce. Dúo con Claudio. Está en live, Pasión Estudio. Claudio. Claudio. ¿Regala? ¿No será el jugador? Y no, y Claudio Rejala capaz es el repositor que se hizo recontra mega viral. ¡Ah, Claudio! Claro. ¡Epa! Mirá, y se viene Cerro. Ay, Aguayo está adelantado. A ver qué realiza. En esta. Carrizo atrás. Pujols. Torres. Benítez Torres. Torres atrás. Va jugando Cerro. ¡Epa! Balón atrás de Valdés. Se conecta Martín Arias con Matías Damián. Hay llamadas. Ni idea. Matías Damián. Se embolsa en Pachi Carrizo. Benítez jugando ahora. Benítez levanta para Carrizo. No se entendieron. Uy, ¿se acuerdan de cuando Paraguay le ganó al Real Madrid? Deberían hacer un video de ese o de los amistosos más raros de fútbol paraguayo. Está bueno, ¿eh? Ese fue en el 96. Está bueno. Ganó 3-1 Paraguay. Mirá. En Sajonia. Ahora se viene aguantando López arriba. López que quiere, Esteche también, se lanzan por la pelota. Recordemos que está jugando en un terreno mojado. Hay lluvia, llovizna. Todavía. Por este lado del país, Morel. Avanza Benítez, pide a Aguayo, Benítez a la carrera, va Alan, Benítez cruzó, le queda la pelota a Carrizo, se viene el doblete. Carrizo, uy, Carrizo, viene el centro de Carrizo. ¡Oh! China, uy, ¿qué pasó? No tengo idea. Estaba adelantado. Estaba adelantado, igual China se confunde en esa jugada. ¿Vos te acordás Paraguay-Marruecos en cancha del Betis? Paraguay, Marruecos. Amistosos raros sí lo hay. Mira quién viene. GB. ¡Se viene! A ver. Uy, agarró puro pasto, boludo. Che, esto Epa. nos toca la pelota. Esperá, Puede ser si quiere. esperá.
Bueno. Se viene. Hace 2 días y 21 horas. Gustavo Velázquez tuvo su último partido en Barranquilla. Malvaccio. Adelanta Malvaccio. Está jugando con ella Paredes. Metió la pierna. Y Tille, dice Freddy Román, que se conecte con nosotros. Partido de sobre los 70 minutos. Segundo tiempo. Se van a producir las modificaciones en Cerro. Se viene Gustavo Velázquez. Se va Jonathan. Y se va Aguayo. Velázquez. Y el chico. Chicos, Favero. Favero, sí. Claro, Favero. Favero. Se viene Velázquez. Ingresa Cururup. 70 minutos. Serán las 22 en instantes. En 3 minutos. Está muy bueno. Este está genial. Está perfecto. Fue un 3-1 en el 2010. Dice sobre el partido del Betis, seguro. Paraguay versus Bilbao. Sí, hay mucho paraguayo Bilbao. Eso es lo más loco de todo. Malvaccio. Adelanta Malvaccio la pelota. Atención que la baja bien. Saca Cerro Porteño. Gastón. Velázquez. La pelota arriba, la cruza y se viene ahora el conjunto de Villasanti tocando atrás. Se viene el conjunto rojiverde. Ahora centro de Paredes. Uy, qué bien la hizo Paredes. La mete atrás. A ver si vendrá un centro. Qué lindo que está, qué lindo que está, qué lindo que está. Benítez. Benítez metió el pecho a la bala. Llegaba acelerado. Esa, el hombre de Timbetal, Víctor Barrios. Paraguay. Que llegó por la zona derecha. Athletic Bilbao. Está muy bueno. 3-1. En San Mamés. San Mamés. El equipo de Paraguay. ¿Cómo salió Paraguay ese día? Villar, Darío Verón, Pablo da Silva, Antonio Alcaraz y Claudio Morel, Topo Cáceres, Cristian Riveros, Patito Aquino, Roque, Tacuara y Aedo. Tremendo Patito. 25.000 personas. 5.000 paraguayos. Después te cuento el equipo del Bilbao. Perfecto. Y avanza el equipo dirigido por Martínez. Este es Pachi. Lo toma por la zona derecha. Pachi le pide a Diego Martínez que vaya. Pachi preferentemente dice que no y juega atrás con Velázquez. Me permite el partido. Armando Ribeiro, Ustaritz, Aldecoa La Tora, Miquel Santamaría, Ibai Borda, Xavi Galán, David López, Iñaki Muñoz, Ander Iturraspe, Fran Yeste, Joseba Echeverría e Íñigo Díaz de Serio. Mira, el equipo. Oscar de Marcos sigue jugando. El partido 73. fue en marzo del 2010. Perfecto. Mira, 2010. Previa al Mundial. Patito Quino me sorprendió en ese equipo, ¿eh? Es que no olvidemos, amigo, Patito No no tuvo nada. Patito estuvo en la lista de 30 Cierto, y no se fue. y después terminó bajándose. ¿Otro recordado que se bajó? Que la gente hasta ahora critica porque se bajó el Patito, se bajó Valdito y lo terminaron convocando al Rolfi Gamarra. Rolfi Gamarra estuvo en el Mundial 2010, chat. Mira, y atención que se viene Cerro Porteño. Favero, mata al fondo, cruzó Favero. La pelota en el área, hiciste Benítez, cruzó, saca. Malvaccio. Era presentado como el nuevo Pipino en aquella época. Ya. Y claro, ese jugador rapidito que puede... Uy, se complica. uy. Pelota, China. Saludos, los Melli Facundo y Fabricio Villalba de la Sub-15 de Nacional. Saludos. Nelsinho, mira. Nelsinho. Sí, lo de Osvaldito duele porque Osvaldito era el suplente natural de Cabañas. Favero, insiste por la mano izquierda. Favero, ya había Era salido. el suplente natural de Cabañas y al final no fue Cabañas y tampoco fue él. Todo el mundo pensó que iba a ir por eso. ¡Qué locura! Esa era una época súper densa porque en realidad no se filtraba antes la lista. Viste que hoy en día No. las listas se dan por Twitter y eso. ¿Te Sí. acuerdas el famoso video de Scaloni con los nombres ahí atrás Sí. y todo eso?
Anteriormente tenías que esperar la conferencia de prensa y era el momento en el que el técnico leía uno a uno los nombres y ahí tira sobre, falta este, falta el otro. O sea, es una época que no va a volver. Benítez, avanza Cerro, 3/4 de cancha, hiciste Benítez, va con todo, se dirige al arco Benítez. Ay, Uy, uy, uy. Tembe Taré. Uy, no se complique Tembe, no se complique Tembe, por favor, no se complique Tembe. No se complica para nada. Está loco, Chena. Está Chena está. China. Tembe Taré. Avanza, corta. al menos Ay. para el momazo. Ay. Dice, eita. Eso, amarilla, amarela. Mostralo, Juan. Mostralo, Díaz de Ibar. No, Mario. bien roja, pero había un jugador. Había un jugador detrás igual. Había un jugador detrás. Sí, ahí está Rodrigo. Rodrigo rompiendo líneas. Mira cómo avanzó. ¿No? Ahí. Ahí. Poco el pedo. Y ahí. Abajo. Abajo. Pelota parada. ¿Le pega Esteche? ¿Será Esteche? No, si le pega Esteche, directo al arco, ¿eh? No, lejísimo también te pasa. Imagínate. López. Líder Cáceres también. Mira. Epa, mira se viene. Mira que se viene. Rivas. Dani. Rivas. Mira Rivas. Ahí viene la pelota. El cabezazo. Arriba y afuera de Puro Malpacio. Había falta. Libertad debería llamarse penaltad. Penaltad. Hay que ver cuántos goles Libertad ya marcó de penales, ¿eh? Sí, muchos penales. Muchos penales ya tiene. Cerro también tuvo muchos penales. ¿Olimpia? Yo recuerdo 2 contra Emiliano. Sí. Después hubo otro penal más. Sí, ¿verdad? 3, 4 por allá te gustan. ¿O no? No, creo que 2. Se va Guillermo Benítez. Se va Colmán. 23 sale Rodrigo Rojas. Ingresa. 30. Salió Colmán. Sale Colmán. Ingresa Pérez con la 7. Steven. ¿Y quién tiene? Ahí está, Rojas. Se fue Rodrigo. Sí, Rodrigo. Ingresó Cristaldo. Cristaldo y Pérez por el lado de Tembe Taré. Van reforzando. Rivas que vuelve después de cuánto, Rivas. ¿Te acuerdas que salió que estaba limpiado? Sí, justamente salió a la par que Alan Núñez y él estaban limpiados. O sea que Alan Núñez Después se estaba negó pensando lo de Alan Núñez. que y jugó no lo después de la Copa Rivas. Libertadores. ¿Te acordás? ¿Contra Melgar? ¿O contra...? Sí, señor. Sí, señor. Tocando Morel, moviéndola ahora Gustavo Velázquez, la mete muy bien y está jugando Benítez, qué bien la proyección de Morel, lo encuentra Favero que insiste, saca ahora Tembe Taré, Marco Rivero que la escondió muy bien y ya conduce la salida de Tembe Taré. Hay juego para el equipo de Villasanti. Riveros. El partido Candilejas está 1-0. Esteche. Juega Esteche, descarga mal. Esteche, igual cayó. Lo bajó Morel. La caprichosa se mueve. Van tocando los jugadores de Cerro. Benítez atrás, devolución para Velázquez. Lo encuentra. Atrás Jiménez a Velázquez. Moviendo la pelota Valdés. Vélez Sí. está perdiendo 1-0 de local contra Riestra. Uy, Vélez, ¿eh? Gastón. Te cuento un poco cómo le está yendo. Míralo. Bolívar está ganando ahora mismo 1-0 al Bolívar. Real Oruro. Oruro. Rival de ¿Cuándo arrancó Cerro. Sí. Ahora, hoy es la primera fecha. Benítez. Velázquez. Se conecta Cerro. Atrás Velázquez. No quería Lancilota, complicaciones. Sagredo, los dos Sagredos, por selección. Sí. Vaca, que este es Erwin Vaca. Ervin. John Velázquez, Yomar Rocha, Saavedra, Carlos Melgar, Bruno Méndez, Leonel Justiniano y Fabio Gómez. Benítez. Marca el pase para... ¿Qué pide? Ahí está Torres. ¡Epa! Pero hay que ver al bulo entonces. Salió Torres.
moviendo Riveros. Mañana No se puede- juega sí. el San Antonio de Bulo Bulo contra el ABB, O Bebeta. Academia del Balompié Boliviano. ABB. ABB. Exacto. Malacho, Y pelota arriba, se viene Tembe. Y después de yo. ADB. EBB. ADB. Ah, sí, ahí. Sí, de Taui, donde sea. Se viene el mes, se viene Jota. De Taui. Se nos va. No. ¡Profe! No pite, mira. ¡Que se nos va! No, dejate de joder. Ya. Esteche, pelota arriba, Esteche, avanza, corta, cerro y va. Tocando, moviendo por el costado izquierdo. Es que viste de blanco. Segoviña fue querido en el Vasco 3 meses, boludo. Cristaldo, Encima no fue en el Vasco, fue en Botafogo. Cristaldo. Cristaldo, manda al centro. ¡Oh! Sacó como palopita. Valdés, qué bien la hizo Favero. Avanza con todo. Ahora Ábalos. Ábalos huele. Ábalos, Ábalos. Líder. Líder Cáceres. Líder. El partido Osmar. Está 1-0 a favor de Cerro. Pero Temetaré propone. Cristaldo. Cristaldo. Cortó Benítez. Lo esperó, pero insiste. Cristaldo. Cayó Cristaldo. Levántese, dice Díaz de Ibar. Sacó Benítez ahí lateral para Temetaré. 81 minutos. Mira la facha que metió ahí. ¿Sí o Villasanti. No. Riveros. Pelota a la medular. Líder. Cáceres. Toca. Se viene Temetaré. Tembe. Toca. Mueve. Y va hasta el fondo. Ahora Esteche. Al 14 recibe al 30 que era Gastón. Lateral para Temetaré. Y ojo Cerro, por favor no se complique porque en esta instancia, en estos minutos, suelen pasar algunas cosas, Pide Esteche. Lateral hecho. Está en el área Temetaré. Cruzó y está Cristaldo. Quiere rematarla. Desvía. Velázquez, sentido quedó Cristaldo. Se cayó con delay. Sí, y avanza López, quiere arrebatarle la pelota a Martín Arias que sacó un pase y va acelerando. No. Parecía, ¿verdad? Yo pensé que le daba la cara. Yo pensé que hubo planchazo, boludo. ¿Qué pasó? Perdió para ahí, boludo. 2-1. Primera pérdida. Ganamos Cacupedo 0. Villa Allí 4-3. Y hoy perdimos a 1. Marco hasta las 10:30. No, hay colectivo de Pacaraí. Tranquilo. No hay Ñandutí. servicio hubo. No habilita el Ñandutí. No. Pero tengo el Ñandutí, papá, ese juega. ¿Qué pasa? Que el Ñandutí es el único colectivo que te llega al Hospital Nacional. Entonces tiene que estar habilitado. Prácticamente hasta las... Bueno, vos vas hasta el Hospital Nacional y después qué haces. No, yo me voy hasta Itagua. Bueno, y tiene que dar la y vuelta. ahí está el Hospital No, Nacional. pero el Hospital Claro, Nacional no te está bajás al frente al borde. hospital. Claro. Atención que va López, engancha López, saca el pase. ¿Y después? No, y yo me bajo en ruta 2. Tienes un blog. Tengo que hacer cómo llegar a Pasión Estudio desde Upacaraí. Upacaraí. Sí, va a estar bueno, Claro, contenido, papá. Sí, papá. Lo que pidió Forky. Sí. Cierto. Ay. ¡Arriba! ¡Se viene el arriba! ¡Ah! ¡Cayó! ¡Apa! Uy, se cayó mal, Ño, dijo el juez. Ño. Forky, ahora pillé. Bien, Yo pensé bien. que le decía Porky. No, brother. For. Metete. Muy bueno está ese. Franco está talqueando a el G de Romy. No, ni ahí, está trabajando, boludo. Está haciendo el contenido más viral de esta noche. Superando los esquemas. No, y claro que sí va a ser. Va a ser, papá. Che, indescriptiblemente Cerro le está dando la pelota a Cristaldo, y está Uy. solito, la baja de pecho, tiene tiempo para pegarle, remató, se desvía, Martín, no se equivoque, Martín. Pero escúchame, ¿por qué Cerro le está dando la pelota Por a eso te digo que en Tembetaré? estos momentos se está cumpliendo el Sí, ciclón. pues fíjate, se no sale del área. Viene el centro, saca. Valdés, pero ¿qué le pasa al ciclón, ¿Qué le pasa a Cerro? Pues Líder. tiene que salir por lo menos 10 metros adelante. Cáceres abre juego. Se viene Cristaldo. Quiere el empate. Viene el centro de Temetaré. Saca Rivas. Le quedó y le pega a este. ¡Al arco! ¡Uy! Su compañero Salí su López. propio compañero. Salí López. Y se viene Cerro. ¿Cómo que salvó López? Sí, mirá cómo. Ay, pero Cerro está. No, pero no entiendo cómo Cerro A ver,
Mira, otra vez perdió la Se pelota. viene. Cortando Matías Damián. Ah, ¿cómo jugó? Upa, ¿cómo jugó el delay ahí? Franco. No, Mago. Ojalá fuese papá. Papá Olimpia. Soy te jugando, Jota. No, para. ¿Sí o no? No. ¿Y vos no vas a hacer? No. No, yo tampoco. El cumpleañero, Se viene. Candia. William Benito Candia Garay. ¿Cómo sabe? Te voy a ir a seguidor de Candia, ¿eh? Dije que jugaban Racing. Olvidable. Oh, olvidado. William Candia. Pasa que Candia. mucho tiempo su arroba en Instagram era William Benito Candia Garay. A la pucha, sí lo. Creo que es top 3 arroba más largo de la historia. O parece que era William Candia Garay en realidad. William Benito. Este es Buena pelota. Candia. Candia. Ojo con este, tiene calidad, ¿eh? Pura calidad. Del 20. El cerro. Candia. Centro. La baja. No había mano ahí. Hubo una época donde William Candia andaba bien en Olimpia y le sacó los perros pedían que sea titular. Sí, me acuerdo. Garnero estaba en esa época. Y sí, hubo un partido por los loles, como se suele decir, que terminó jugando William Candia Ernesto Caballero en el doble 6. Mamita querida. Olema, terminé de bien. Regalo. Musiquita, papá. De TikTok, Maya. Vos sabés que se viene. Riveros. Las calles no olvidan al Marco Rivero Cerro 2016. ¿Cómo jugaba? ¿Qué pase? El chivo llegaba. ¿Qué pase metía? Vos sabés que sí. Que bien la hizo López. Se viene Temetari López. Viene el centro. ¡Oh! Saca Valdés, pero se está salvando Cerro. Silvio Torales, Vos sabés, yo tengo Riveros. Torito González. un pensamiento. ¿Qué? Que si vos a Julio Santos le pones chivito, es Marco Rivero, boludo. No, se cae. Te fuiste muy al carajo. Carajo. Te fuiste recontra mil al carajo. Bueno. Y atención. Ahí está, la Igual, music. igual a Dos Santos tiene para mí, tiene la foto de perfil para el resto de su vida. Ese de partido Valle. en el Camp Nou. Ah, sí. En una barrera, tirarle a Ronaldinho en la barrera, no te quita nadie, pues. Qué No te quita nadie. Ahí se viene. Ahora Temetari. Bajale, porque te digo que se Bajale, viene bro. Temetari. Viene el centro de Teche. ¡Cabezazo! Uy, afuera. Nelson, deja de. No, ¿qué digo, Isaías, boludo? ¿Qué digo? Pérez. ¿Qué le mira y le dice, profe? Me agarró, profe. Ahí el centro de Teche. Mira el cabezazo. Se elevó Pérez. Oscutaina, ¿eh? Bueno, ¿qué tío? Ah, Oscuite, legalmente. Ya. ¿Qué está ganando? ¡Cerro, Juancito! ¡Cerro! Está ganando ¡Cerro! Sajo Putaño, tu Paraguay. Diría el amigo Fred Nantes. Fred Nández. ¡Salida! No. Tu video ya TikTok. Sí. En todos lados. Martín Arias, pelota arriba, la baja bien Tembetaré. Ay, que no se te. Vos sabés que Tembetaré te puede empatar este partido como Cerro está jugando, ¿eh? Ahí avanza, Cristaldo. ¿Qué pasó con nuestro amigo Franco Cristaldo? O sea, ¿nos apareció más? Ni El nuevo 10 Iker de la selección. Casillas Panaim hace las salvadas como le hizo Nelson recién. Sí, casi chocó la Ferrari, mi amigo. Fuerte, personal. fuerte. Marcos. 88. Marcos. A ver, ¿Qué pasó, Alan? Benítez. ¿Se rebaló? ¿Qué pasó? Se rebaló. No. Gracias, Tobias Sánchez, por seguirnos. Y las por subir mis cuentas sin ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo va? No Lo elimines. Farbia, lo Farbia. No, en mi Instagram sí no quiero subir mi Instagram esta cosa. ¿Cómo cierro? Nada, tenés que esperar a que suba y después borrar. Tengo que bajar, ¿verdad? Julio Santos tiene el mejor cambio de frente de la historia, tiro libre versus Independiente del Valle. Muévete, meter. ¿Cuánto se agrega, Nelson? 6 me acaba de pasar por la cucaracha. Demasiado, ya sé. ¿Cómo vio 6 minutos? Agrega 3 y nos vamos todos. No, a ver, ama tu profesión, viejo. ¡Claro que sí! ¡Avanza, Gastón! Jiménez. Toca para Morel. Morel que la puede para Favero. Recibe Favero. Va al 38 tocando con Benítez. Va saliendo.
Ahora Tembe, qué bien cortado Cuando el bacho. meta su primer gol, Favero, vos tenés que decir el 38 está cargado. ¡Ah! Descargó el 38. ¿Dónde? Ahí está Fabeiro. No hay un 22 IMA el. Ahí va Fabeiro. Ahora no sé. Olvidado. ¿Quién es el 22 de Cerro, amigo? Derlis Rodríguez. Derli R, ¿eh? Derlis R. Y bueno, está un poco complicado. Sí, porque no está. Benítez. Alan, 5. 5 más. Y bueno. Al área, va la pelota, la aguanta Ábalos. Siga, dice el juez. Balón. Levántese. Balón. 35 dólares. ¿Por qué? Ah, así no te costó. Claro, está. Era el chore. Bien. Muy bien. Buena compensación. Tengo que mejorar mi Compensa. plan. Tengo que mejorar mi plan. 60. Ay, vete. Ahora sí, chat. Ya puedo ver el partido. Brillante. Ah, bueno, sobre los 90 se viene López y está Pérez, dejó la pelota en el centro de Candia. Che, la pelota para Pérez, no le puede pegar, Pérez cayó, no puede Tembe Taré. Y ahora Franco se sienta a ver y casi llega el gol de Tembe. Este es Cristaldo, encuentra Eche. Dejó la pelota al medio. A ver qué hace Marco Rivero, se encuentra Cristaldo. ¡Ay! No lo puedo creer. ¡Ay, Cristaldo! Cristaldo lo Gerro. Tenía el arco para pegarle cruzado, le pegó cruzado, pero pasó cerquita. Bueno, Ah. al final de cuentas lo importante va a ser que para Cerro, que termine el partido con la ventaja, pero de vuelta te deja el manto de duda los últimos 15 minutos de Cerro, ¿eh? No había ninguna posibilidad de que ataje Arias si es que acertaba el arco. Chat, pueden darle like a mi publicación. No, ¿cómo nos erramos eso? Se enoja Alan Olimpista. Alan Tembe. Sí, Alan Tembe. Alan Nómada. Narciso Florentín, gracias. Socorro, pide la defensa de Cerro, dice Enzo Martinetti. Levanta Martín Arias. Pelota arriba, el cabezazo, se viene Tembe. Ya recupera. Ay, Gastón, cómo juega. Tan elegante Gastón. Qué jugador. Muy bueno. Sí, está épico. Epiquísimo está. Muy lindo. muy bueno. dice. Malam. Pitriqui DJ. ¡Epa! El DJ de todos. Este Nelson es su creído. Nunca me mira de frente. Siempre agacha la mirada. Mortero soy. No. ¿Por qué lee eso, mamá? ¿Por qué, pero? Ya se ha muerto que venga y te pego. No. Me quedo con esguince. Ahí viene el centro al área. ¡Ah, qué bien le queda! ¡Ay, sí, el López! ¡Uy, no! ¡No! ¡Pide mano! No. ¿Qué pasó? ¿Corner? Pide córner, pero no, fue córner. ¿Corner? Pero se Parecía me- clarísimo el córner. ¿Dónde fue la pelota? ¡No! Pero espera. ¿Coro arco? No puede ser. Pero te juro que la Yo, primera impresión ¿cómo? es que es córner canta. A ver. Ah, no. Córner. No, para mí que no. ¿Para vos no? Para mí que no, No sé. Acá, Amar. Ay. Ah, no era tan claro. A ver acá. Sí, córner. Córner. Salvadón de Bruno Valdés. Corner. ¿Amarilla? ¿Para quién? Para Arias, parece. Uy, Arias. ¿Quién está jugando? Ah, güey, casi fue a sacar de Galería Norte. Tranquilo, Arias. Uy, cómo llueve, boludo. Oh, está buena la ida. La ida, porque la ida está buena. Levanta Va a ser Arias. más que nunca. Sí. Epa. Y ese salto. Cerro se viene. Epa. Barre con todo y le mira a la cara. Ahí lateral para Cerro. Ya llegó la pelota a mi casa. Fero Agujero dejó. ¿Eh? Y claro, porque remató muy alto. Ah. 94 minutos arriba a jugar con las manos. Se va terminando el encuentro. Agárrense de las manos. ¿Cómo? Temazo. Carrizo. Del Puma. Diagonal de Carrizo. Deja para Alan. Atrás Alan. Insiste Tembe. Levanta Martín Arias. Cabezazo de líder. Así quieren jugar Libertadores. No llega a los 45 minutos vivos. No.
Insiste Tembe, se va acabando el partido. Ahora es el momento que me da miedo. Pérez atrás. Uy, Tembe. Ahora Sintió Tembe. líder, Busca Tembe por arriba. Esteche. No, pero ¿a quién le pedí que salte? Fabiro. Qué bien la hace Fabiro. Benítez, se va a terminar. Se va a terminar el partido. Juega Cristaldo. Y La hay una última. oportunidad más. Cristaldo. Tembe Taré. Parecía adelantado, ¿eh? Sí, para mí que Esteche está adelantado. A ver, Esteche. Uy. Se va a ir. Parece que lo termina. Sale, profe. Esteche. Se enoja Esteche. Parece que lo termina. Ya terminó. Señoras y señores, terminó el partido. Ganó Cerro 1-0. Franco Arroyo, adelante, por favor. Excelente partido de Cerro Porteño. Se gana porque se gana. Y si querés, ¿cómo le decía mi amigo? Si querés brillo, No de la manera. así no. A pleno con Nelson, por favor, mi Oh, querido pero, Gabo. pero, Por mi favor, querido Gabo, por plano, favor. plano, Gabo. Avisame, ya está. Dice Nelson, adelante. Gracias, Gabo Sierra. Cerro queda 9 de Libertad, aprovecha el empate del Guma, recorta distancias. Lo importante, lo bueno para Cerro es el resultado. Creo que ha dejado dudas, sobre todo en los últimos 15-20 minutos del partido, donde con los cambios Martínez ha permitido que Tembetaré se adelante e incluso llegó a tener una doble acción al cierre del partido. El remate de Cristaldo cruzado que pasó a centímetro del caño izquierdo y la acción donde, si bien marcó saque de meta, fue un salvadón de Bruno Valdés. Creo que eso es lo que te deja el manto de duda. Después me parece que dentro de todo Cerro Porteño en la primera etapa generó chances, tuvo el palo de Aguayo, tuvo otras oportunidades. Cerro mejoró cuando entró el Pachi. Pero reitero, aquí tenés que tomarlo como lo único importante y central el haber aprovechado el empate de Libertad, recortar 2 puntos, quedarte a 9 porque 11 ya parecía una ventaja irremontable. Pero creo que Cerro hoy ha sido una continuidad del último partido contra el 2 de mayo, porque Cerro hasta el partido contra el 2 de mayo estaba empezando a mostrar síntomas de mejoría. Contra el 2 de mayo se frena en seco, hoy tenía que ganar para aprovecharlo de Libertad, lo hizo, pero creo que futbolísticamente ha estado en la misma tónica del partido anterior. Ahora llega la Copa Libertadores, ahora ya no hay tiempo para seguir quedándote con 30 minutos del partido, con 45, 50, 60, sino para quedarte con el resultado y sobre todo con el nivel competitivo. ¿Hay dudas en Cerro? Indefectiblemente que las hay. Las hay porque está lejos en el campeonato, porque Tembetaré con muy poquito se le acercó y mucho en el desarrollo del partido. Y ahora viene lo más importante, viene Bolívar, viene la Copa Libertadores, pero reitero, tenías que ganar, lo logró, recorta distancia, se queda 9, quedado 33 en disputa, teniendo un partido directo todavía contra Libertad, pero es muy largo todavía, es muy largo solamente de pensar en una posibilidad de competir por el campeonato. Cerro debe ir partido a partido e ir esperando cómo se van dando los otros resultados, pero hoy Cerro no ha llenado bajo ninguna circunstancia, pero ha sumado. Sufrió innecesariamente, me parece, pero ganó y se reacomoda en el campeonato. Así mismo, mi querido Nelson, de esta manera nos vamos despidiendo. Mañana partido de Olimpia 20:30 ante Recoleta por Pasión Estudio. Gracias, chao, chao. Chao, bye, bye.